ahorita estamos hablando únicamente de lo que es mi costo por empleado, pero una vez que yo sé el costo por empleado y ese porcentaje que me está impactando ante las ventas, es más fácil que yo ya sepa cuánto estoy gastando por esos suministros que yo estoy comprando para hacer esa venta, ¿no? Precisamente, pues el día de hoy nos encontramos con el doctor Francisco y el maestro Giovanni. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la parte de los costos laborales. Y pues bueno, ahora sí que vamos iniciando año, pues básicamente ya se nos pasó un mes. Sin embargo, apenas en el mes de enero vamos a empezar los cálculos correspondientes a 2025 para poder empezar a pagar los impuestos a partir de febrero 2025. Y pues bueno, vamos a comenzar. Y para esto, pues demos aquí la bienvenida al maestro Giovanni, al doctor Francisco. Hola, hola, quienes nos van a estar aquí apoyando precisamente a dar este curso en la parte de los costos laborales. Y pues bueno, vamos a comenzar. Y vamos a ver por qué es importante esta parte de los costos laborales. Vamos a ver ahí una pequeña parte de las cuotas obreras patronales del IMSS. También sobre algunos aspectos de qué es lo que tenemos que modificar para este 2025, que nos pega directamente ahí en el costo laboral. Vamos a ver la parte del costo del impuesto sobre nómina, que pues por ahí tenemos un decreto, ¿no? Que va a subir para este 2025 en la Ciudad de México y algunos estados. Vamos a ver la parte de los costos de prestaciones, los aguinaldos, vacaciones, primas vacacionales y todo aquello que se le entrega a los trabajadores. Vamos a ver también que pues esto también nos va a repercutir no solamente en esos costos, digamos, directos entregados a cada uno de nuestros trabajadores, sino también aquellos que en cierta forma son indirectos, como la fiesta de fin de año, la parte de uniformes, etcétera, etcétera, que se deben de considerar. Y vamos a ver la parte del aumento del salario mínimo y qué es lo que tenemos que considerar para la UMA y la UMI. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto nos afecta en los costos laborales y muchos de nosotros aún no sabemos qué significan, dónde las tenemos que cambiar. Ahora sí que los retos que tenemos para este año, que mucha gente ya nos ha escrito por ahí, que no ha podido subir la UMI para efectos de SUA. Vamos a ver también algunas consideraciones para efectos de SUA para que ustedes puedan hacer sus cálculos correspondientes y cuando lleguen a ese punto, pues obviamente no tengan pues ese error o si lo tienen, sepan qué es lo que deben de hacer. Y pues bueno, vamos a empezar. Vamos a ver un poquito la parte, pues ahora sí que teórica para entender qué son los costos laborales y ya saben que nos encanta la parte práctica, la cual nos va a ayudar aquí el doctor Francisco. Y primero vamos a entender qué son los costos laborales. Entonces, los costos laborales va a ser la inversión que una empresa va a realizar en su capital humano, o sea, en sus trabajadores, y su impacto en el flujo de efectivo. Aquí es bien importante nosotros entender qué son trabajadores y quiénes son servicios. Los servicios no los debemos considerar derivado a que no los debemos de tratar como trabajadores. Pero es bien importante que nosotros entendamos esta diferencia porque muchas veces dice, ¿sabes qué? Si es trabajador, pero yo le pido un recibo de honorarios. O si es trabajador, pero yo le pago por asimilados. O si es trabajador, pero. Entonces hay que saber identificar a nuestro personal y todos aquellos que son externos, que no están trabajando directamente en nuestras oficinas, con nuestra plantilla laboral, esos no son trabajadores y no los deberíamos de considerar y tampoco les deberíamos de pagar este tipo de prestaciones que sí son para los trabajadores, ¿ok? Entonces, esto es importante porque vamos a tener un impacto en el flujo de efectivo. Entonces, en el mes de enero, lamentablemente, pues siempre nos dicen por ahí la cuesta de enero, ¿no? Y nos damos cuenta que mucha gente dice, ¿sabes qué? ¿Cómo le hago para pagar mis impuestos? Quiero pedir prórrogas, quiero pedir pagos en parcialidades porque no me alcanza para pagar. De hecho, por ahí me decían, ¿cómo le finiquito las prestaciones a mis trabajadores? Porque ya no tengo para darles sus prestaciones derivado que casi siempre en enero baja muchísimo el flujo. Y eso es tan importante y por eso nosotros tenemos que conocer este impacto laboral en nuestra empresa para que nosotros tomamos decisiones desde antes y no esperar ya cuando no tengo el flujo para pagar, no tengo suficientes proyectos y yo sigo con pues con unos pagos que a lo mejor desde diciembre porque
me fue muy bien, le quise dar a los trabajadores y ya no los puedo sostener en este momento. Entonces, realmente recuerden que en todos los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Y se los comento porque de igual forma, en este sentido de que me decían, ¿y cómo finiquito sus prestaciones? Pues no, si son prestaciones ya tiene derecho a ellas, ¿no? O sea, no pudieras tú finiquitar algo que ya le diste al trabajador. Y en ese sentido me decían, bueno, pues entonces que me firme una carta en donde me esté autorizando que ya no quiere ganar más, que quiere que le baje el sueldo y que no quiere prestaciones. Le digo, a ver, que te firme una carta en donde te esté autorizando que le des de palazos. Entonces, recuerden que aunque te firmen esas cartas, sus derechos son irrenunciables y no tendrían ninguna validez legal ante cualquier demanda. O sea, eso no es posible. Los costos laborales son la suma de todos los gastos que una empresa destina a su personal, desde los salarios, entonces aquello que gana por su trabajo, eso se le va a llamar salario. Las prestaciones sociales son aquellos pagos que nosotros hacemos a las entidades de gobierno para que precisamente por medio de ellos se les dé acceso a los hospitales, acceso a la salud, acceso a tener una vivienda y todas esas son las prestaciones sociales y algunos beneficios adicionales, como aquellas personas que dan este tipo de prestaciones, pues digamos, adicionales a las que marca la ley, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos todos estos conceptos para ver cómo los voy a considerar yo. No se trata solo del dinero que se le paga al trabajador, sino también de todas las inversiones que realiza para su bienestar, ¿ok? Entonces aquí ya les pusimos algunos ejemplos. Recuerden que todo este material nosotros se las vamos a hacer llegar mediante una liga en el grupo y también por la página de Facebook, ¿ok? Y pues algunos ejemplos de ellos son precisamente los sueldos y los salarios, que es la remuneración básica que recibe el trabajador por su labor. Recuerden que la palabra importante es por su labor o por su trabajo, así también como el pago de horas extras, bonos, comisiones y primas. Las prestaciones sociales, aportes obligatorios que la empresa realiza a la seguridad social, salud, riesgos laborales, que era lo que les comentaba, ¿no? Beneficios adicionales, pues aquellos incentivos que se ofrecen adicional a las prestaciones mínimas, ¿no? Seguros médicos mayores, transporte, alimentación y como algunos adicionales, las capacitaciones también, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos esto porque tenemos que hacer un cálculo. Ahorita vamos a hablar de un cálculo básico, un cálculo que a lo mejor ahorita es con números pequeñitos para que lo podamos entender, pero ahorita vamos a pasar a lo que realmente es importante, los cálculos para este 2025 y cuánto me va a costar cada uno de los trabajadores. Sin embargo, es importante que entiendan estas fórmulas básicas, por eso es que así se los hicimos primero, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo vamos a calcular un costo laboral por hora, no? Primeramente. Y dice, pues vamos a sumar todos aquellos costos laborales asociados al empleado de forma general. Los salarios, las prestaciones sociales, los beneficios. Y fíjense que es ahorita pues bonita esta parte porque nosotros que llenamos los layouts de la parte de los repses, nosotros ya podemos llenar esta información por persona, por cada uno de nuestros trabajadores porque a veces ni siquiera el trabajador me cuesta lo mismo, a lo mejor un gerente no me va a costar lo mismo que un pues empleado general o a lo mejor una parte de ventas que gana por comisiones no me va a costar tampoco lo mismo. Y entonces si a lo mejor se les hace muy pesado hacer esta parte por empleado, lo pueden hacer también por área, ¿no? Que más o menos se asimilen. Ah, bueno, pues la parte de ventas que ganan todos comisiones, pues se asimilan. La parte gerencial que a lo mejor son salarios altos, pero no tienen tantas o tiene prestaciones adicionales como seguro de gastos médicos mayores, alimentación, también lo pudiéramos hacer y a lo mejor por lo que es la parte operativa, ayudantes generales, etcétera, etcétera, ustedes sabrán, ustedes conocen la parte de su negocio. Y por eso es que también lo quisimos ver de forma genérica, aunque vamos a ver ahorita algunos ejemplos en forma particular, para que ustedes pudieran entender y puedan saber esta parte de las formulaciones, pues generales, por así decirlo. Y pues bueno, vamos a sumar todos estos beneficios que se le está dando a los trabajadores y vamos a dividirlo entre horas trabajadas por cada trabajador. Entonces recuerden que de primera instancia, pues si nosotros tenemos el pago de Infonavit de forma bimestral, yo lo tengo que llevar de forma mensual.
Los layout ya me dicen de forma, es más, hasta los layout de forma bimestral también me dice, dime cuánto le pagas a tu trabajador de salarios, dime cuánto le pagas a tu trabajador de cuotas, obreras patronales, Infonavit, etcétera, etcétera. De ahí nosotros nos podemos ayudar para sacar esa información por persona. Y pues vamos a ver un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si un empleado gana 2,000 pesos, todo esto estamos diciendo que son mensuales, ¿no? Y la empresa paga 500 pesos al IMSS más 100 de uniformes, ahí voy a empezar a hacer mis fórmulas. Voy a empezar a sumar todo lo que estoy, pues digamos, gastando por cada uno de mis trabajadores. Y este trabajador más trabajo 160 horas al mes. Entonces, ¿cuánto sería mi costo por hora? Entonces, ahora sí, sumo todas estas variables, lo divido entre 160, que fueron las horas que trabajo por mes, y me va a dar el salario por hora. Y esto también es importante para aquellas personas que tienen proyectos que de repente me dicen, es que yo no sé de este proyecto cuánto cobrar porque no sé la parte de mi costo laboral. Entonces, precisamente con esto podemos saber por hora y ahora sí, si a ese proyecto esta persona va a ir 8 horas, va a ir 3 meses, nosotros pudiéramos sacar este costo laboral por hora. Y pues bueno, ahora vamos a ver un cálculo precisamente sobre las ventas, ¿no? Ya que yo sé cuánto gasté por este trabajador por hora, ahora en cuanto a las ventas, ¿qué porcentaje me impacta? ¿Por qué? Porque ahorita estamos hablando únicamente de lo que es mi costo por empleado. Pero una vez que yo sé el costo por empleado y ese porcentaje que me está impactando ante las ventas, es más fácil que yo ya sepa cuánto estoy gastando por esos suministros que yo estoy comprando para hacer esa venta, ¿no? Entonces, esto me va a impactar y entonces yo voy a tener un costo más real de lo que estoy gastando para yo poderle vender a mis clientes. Y pues bueno, este indicador muestra la proporción de los ingresos de la empresa que están destinando para cubrir esos costos laborales. Entonces, seguimos con el mismo ejemplo de hace rato. Ahora, para este empleado, esta empresa tiene de 10 empleados. Vamos a ver cuánto es el costo total. Ya sabíamos que 2,000 pesos le pagábamos de salario, 500 pesos estábamos pagando de costos laborales, o sea, el seguro social, por así decirlo, y 100 pesos de uniforme. O sea, estoy gastando 2,600 al mes. Ahora, si yo estoy gastando 2,600 al mes y esta empresa tiene ventas mensuales por 6,000 pesos, recuerden, ojo, los 6,000 pesos son antes de IVA. El IVA no es parte de nuestros servicios. Yo no tendría por qué considerar el IVA como, si bien lo tengo en flujo, pero es un pago que yo voy a hacer a la autoridad o es un pago que en el día de mañana yo le voy a trasladar a mi proveedor, ¿no? Yo le estoy comprando algo, me da una factura que yo puedo deducir, un IVA que yo puedo acreditar, entonces el IVA que yo le cobré a mi cliente, a su vez yo se lo voy a traspasar a mi proveedor o se lo voy a pagar a la autoridad. Entonces, por eso es que yo no debo considerar el IVA como parte de mi servicio. Así es que yo no puedo decir, ah, mira, son 1,000 pesos más el 16%, 1,160 pesos y yo tengo 1,160 pesos para gastar. No, únicamente yo tengo 1,000 pesos para gastar. De hecho, a muchos clientes que vienen con nosotros nuevos que les cuesta trabajo entender esta parte de que tienen que tener el flujo para pagar esos impuestos, de repente les digo, o sea, si les cuesta trabajo y tienen más de dos cuentas bancarias, una cuenta bancaria, vayan pasando lo que es la parte del flujo del IVA, vayan pasando lo que es la parte de las retenciones a los trabajadores, porque muchas veces retenemos a los trabajadores, pensamos que es nuestro dinero y me lo gasto. Y cuando viene el pago a la autoridad por retenciones, no tengo para pagarle. Entonces, si les cuesta trabajo, pueden hacer este ejercicio en donde pueden ustedes trasladar todo ese flujo de dinero a esa cuenta para cuando venga el pago de los impuestos, ustedes tengan el dinero para pagarlo, ¿no? Entonces, por esta empresa que está teniendo 6,000 pesos de ventas mensuales, ¿cuánto sería el costo laboral sobre esta persona? Entonces ya sabemos que son 2,600 pesos al mes por entre 6,000 pesos, que es lo que está vendiendo mi empresa, por el 100%. ¿Por qué? Porque me va a sacar un porcentaje, al multiplicarlo por 100, ya me da en por ciento. Y esto significa que es el 43,33% de las ventas.
Y la verdad es que es importante y de repente nos quedamos impactados cuando empecemos a ver estos ejercicios porque casi llega a un 50%. De hecho, el costo laboral es de los costos más grandes que puede tener una empresa, una compañía. Entonces, si yo estoy comprando a lo mejor o estoy gastando un 50% de lo que sería mi venta total, o sea, de estos 6,000 pesos, el 50%, 3,000 pesos, a lo mejor es para la parte de mis suministros. Y hago este ejemplo, el 43,33% me está costando mi plantilla laboral. Entonces, realmente únicamente me está quedando un poquito menos del 7% de utilidad. Entonces, y pues si yo considero aparte esa utilidad para pagar los impuestos que pues básicamente deben de quedar fuera de esto, pues muchas veces ya no nos da pues esa parte de tener o de ver algún tipo de ganancia, ¿no? Entonces, esto es como algunas, digamos, formulaciones muy básicas para que ustedes lo puedan considerar. Sin embargo, vamos a ver ya un caso real con el doctor Francisco sobre esta parte de los impuestos laborales y los impactos. Súper importante que de verdad volvamos a entender que el IVA no es un ingreso, no es parte de mi servicio. Las retenciones que yo les hago a mis trabajadores no son un ingreso, las tengo que tener para pagarlas a la autoridad y más como estamos viendo ahorita que nos están llegando cartas invitaciones de que paguemos. Ellos ven la parte de los timbrados, de los recibos timbrados, las retenciones y cuánto yo debo de pagar. Entonces, para que todo esto lo consideremos y lo tenemos en mente. Y pues bueno, doctor Francisco, no sé si usted ya por ahí esté listo. Muy bien. Si bien tenemos la presentación que la doctora está mostrándonos en este momento, donde ya incluimos todo el tema de los cálculos en Excel, los vamos a ir viendo ahorita en un Excelito para que podamos hacer las modificaciones pertinentes, ir haciendo los ajustes necesarios. Sin embargo, aquí, adicional a la presentación que les va a mandar la doctora, tenemos el Excel. ¿Y por qué siempre manejamos un Excelito? Porque es más sencillo para nosotros ir ajustando a nuestras necesidades. Bien, ¿cuál es la intención de este ejercicio? Verificar el costo que para el ejercicio 2025 estimado tendríamos en las cuotas, en temas de retenciones, en los costos de nómina, como yo los llamo. Normalmente estas operaciones las realizamos cuando vamos a entrar a una licitación y cuando se nos pregunta, oye, ¿cuánto me va a costar a mí meter a una, dos, cinco personas con esos salarios a las obras, de tal suerte de que tener el monto total de la obra, por decirlo así, en mano de obra, sin incluir indirectos? ¿Qué son los indirectos? Electricidad, puede ser la renta de una planta eléctrica, etcétera. Aquí lo que estamos tratando de hacer es ver cuánto es el costo que tenemos nosotros por tener personal dentro de una obra, dentro de una administración, dentro de una operación, de tal suerte que tengamos una idea de cuál es lo que le tenemos que incrementar. Normalmente yo por automático, yo siempre le digo, aumentale un 40%. Sin embargo, vamos a ver. Aquí les pongo un ejemplo de cómo calcula el NOI, el piramidado para que les dé un monto cerrado X después de impuestos. Los indicadores, como habíamos visto aquí con la doctora, que ya se los puso, el incremento que tuvo, por ejemplo, el salario mínimo. Normalmente estas publicaciones se las hacemos aquí en la página, sin embargo, yo se las puse a efecto de que podamos ir viendo el incremento que tuvo con respecto a los salarios mínimos. En este caso fue del 12% para 2025. El valor de la UMI, ¿no?, que ya está para el tema del Infonavit, que quedó en 2025 en 100,81. Por ahí hay que hacer un ajuste entre el enero y febrero para efecto de las nóminas por temas de subsidio y temas de publicaciones de las UMIs, que es en febrero. Valor de la UMA en 2025 quedó en 113,14, y el índice, como ustedes ya bien saben, para cierre 2014-2024 quedó en 4,21%, que es lo mínimo que debían de incrementarse los salarios, las cuestiones de cuotas y todo el tema, para que sigamos con el tema de la inflación. Por ejemplo, si antes cobrábamos, no sé, vamos a poner aquí, si cobrábamos 10,000 pesos una iguala, pues para tener el margen de 4,21%,
seguir básicamente en la misma línea de poder adquisitivo, pues lo mínimo que tendríamos que estar cobrando son 10.421. Para eso es la inflación, para que sepamos el costo del incremento de las cosas con el transcurso del tiempo. Sabemos siempre que es más porque esos índices están formulados conforme a canasta básica, indicadores muy controlados por el gobierno, entonces normalmente no es el 4.21%, estimamos que es un 10, un 11% del incremento de un año a otro, aunque está muy controlado, sí es un incremento que nos afecta directamente en el bolsillo, por lo tanto no nos vayamos con indicadores oficiales, hay que ver más indicadores, más incrementos. Nosotros podemos hacer nuestra canasta básica, cuánto nos costaba el año pasado pagar electricidad, pagar servicios, luz, agua, energía eléctrica, pagar, cómo pagar, por ejemplo, sueldos y salarios, cuánto me costaba de cuotas obrero patronales, cuánto me costaban los impuestos, cuánto me costaba eso, aquello, y lo comparamos con este año, sacan promedios y verán que ustedes que el incremento va del 7, 8, 10% directo. Entonces, esto es lo que deberíamos estar incrementando nuestros precios de venta a efecto de tener una igualdad de circunstancias y de operación de mercado. Sin embargo, pues obviamente como no todo se incrementa, pues que estaríamos fuera de precios de mercado y por consiguiente, pues no seríamos competitivos. Entonces siempre es un problema entre la competitividad y seguir en el mercado trabajando y la otra, mantener mis costos operativos funcionales. Aquí siempre les pongo un ejemplo que manejamos este caso. ¿Cuáles son los costos laborales? En este caso, ¿cuál es el impacto de un salario? Pues aquí como ejemplo, tanto para efectos del ICR, IMSS, cuánto le llega al trabajador y en su caso, cuánto es lo que tenemos que pagar de cuotas sobre los patronales. Aquí les pongo la liga de la calculadora que a mí me gusta mucho, donde lo tomo, porque si no es muy exacta, nos da una idea muy, muy, muy buena de cuál es el salario donde yo quiero llegar y cuánto es lo que me va a costar. Lo puedo poner por semana, por mes, por quincena. En este caso yo lo pongo semanal. Yo ganar 4,000 pesos semanales o su sueldo mensual es, por ejemplo, 8,000. ¿Cuánto le llegaría a este trabajador semanal? ¿No? Y ya le llegarían 1,850, 1,778,18 en forma automática, ganando un salario de aquí está 263,16, por un ejemplo, ¿no? La verdad es que sabemos que no puede ser menos que el mínimo, pero aquí siempre se los pongo como ejemplo. Ahora bien, vamos a entrar en materia. ¿Cuál sería el costo de la mano de obra para 2025 desde mi perspectiva? Primer supuesto es que yo les manejo su salario semanal, le hago un cálculo de impuestos, cuánto sería la retención de IMSS y cuánto le llegaría semanal. Puse cuatro supuestos, cinco supuestos, que le llegue 4,000 netos. Usted sabe que cuando pagamos en forma semanal y se negocia normalmente al trabajador, al empleado, a la persona que vamos a contratar, les decimos, te va a llegar 3,000, te va a 4,000, te van a llegar 1,500, te van a llegar 800, te van a llegar X cantidad de dinero semanal y lo que él espera recibir es eso. Normalmente cuando son salarios semanales y que de alguna manera no conocen muy bien el ámbito de cálculos y cuánto les va a llegar y cuánto no, normalmente se los piramidamos. Aquí tanto lo pueden piramidar, es decir, que le llegue el neto ya directo o menos impuestos, o sea, 4,000 menos ICR menos IMSS, lo cual obviamente va a ser en decremento de su salario. Por decir así rápidamente, imagina que lo hacemos inverso y que vamos a tener las mismas bases de retención de 633 y 129, estaría cobrando el trabajador semanal 3,200, ¿no? Entonces siempre es un problema y cuando ustedes contraten personal, tienen que dejar ustedes muy claro cómo y de qué manera les va a llegar su salario. Si les va a llegar íntegro, es decir, 4,000 pesos netos, o son brutos menos impuestos. Entonces, sí lo dejen claro porque hasta cuando firman contrato no leen esa parte del trabajador y al final de semana, al final de quincena, al final del mes, tenemos reclamos, problemas y hasta demandas por no aclarar ese tema. Entonces, muy, muy importante. Ahora, algo que yo siempre he dicho, la ley del Seguro Social comenta, oye, su salario que tú acordaste mensual, divídelo entre 30 días para saber el diario, si va a ser quincenal entre 15 y si va a ser semanal entre 7. Así lo comenta la ley por costumbre o porque nosotros en el ámbito laboral lo manejamos 30.4, 15.20 y así tenemos todas nuestras fórmulas, todos nuestros cálculos. La autoridad en algunas ocasiones también lo maneja así, 30.4. Sin embargo, aquí sí tienen que tener muy, muy presente que depende el tipo y cómo lo vengan manejando desde un principio, lo manejen siempre, sean siempre congruentes. Es decir, no para unas cosas lo manejen en 15 y en otras en 15.20. Si lo van a pagar 15.20, todos sus cálculos, todo lo manejen en 15.20.
y le van a pagar 15 días porque así lo marca la ley para calcular, por ejemplo, el salario de integrado, pues obviamente tiene que ser bajo ese panorama. Entonces tengan mucho cuidado con eso porque a veces tenemos ese problemita. De hecho, desde el artículo 27 de la Ley de Seguro Social nos empieza a marcar todo lo que es el tema de las cuotas y lo que hemos visto en algunos cursos para que ustedes sepan de dónde y cómo se empiezan a manejar. Sin embargo, lo que vamos a ver es el artículo 29, la fracción segunda, cuando dice, para fijar el salario diario en caso de que se pague por semana, quincena o mes, se dividirá la remuneración correspondiente entre 7, 15 o 30 respectivamente. Aquí no habla de 30.4 ni 15.20 ni nada, ¿no? Entonces, eh, esto es para el cálculo de las cuotas, por eso yo les digo, y la ley del Federal de Trabajo nos dice, así se calcula. Entonces, solo es como un comentario también siempre adicional para que lo calculen. Yo aquí lo estoy dividiendo para sacar el mensual entre 360 días. Si ustedes dicen, no, yo quiero ser muy exacto porque así lo tengo en mis sistemas contables, pues lo dividirán entre 365 días, por ejemplo, ¿no? Varía poco, sí, sin embargo, es muy importante que sepan que así lo estamos manejando. Aquí lo estoy calculando entre el salario semanal entre 7 días para sacar obviamente un cálculo semanal y que le lleguen estos 4,000, 2,700, 2,800. Aquí lo que saco en amarillo es el salario mínimo. Aquí les puse en amarillo este ejemplo. El salario mínimo que está en 278.80. Como ustedes lo vieron acá, 278.80. No puede ganar menos nadie que ese salario. Esto implica que su salario semanal sería por 7, 1,951.60. Ahora bien, si ustedes hacen el cálculo, de alguna manera les puede llegar a salir impuesto, ¿no? ICR o IMSS. Oyes, no lleva porque el subsidio, ok, sí, pero prácticamente sí tendría una partecita de impuesto antes de subsidio. Sin embargo, para efectos es muy importante que lo consideremos para efectos de la ley del Seguro Social, su artículo 36, vamos a ponerlo aquí, de hecho lo vamos a ver para que lo conozcan. Artículo 36 de la ley del Seguro Social corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada de los trabajadores en los casos en que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo. Quiere decir que la ley del Seguro Social, en su artículo 36, por eso cuando empezamos lo tenía por acá, dice y señala, corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores en los casos en que esos perciban como cuota diaria el salario mínimo. Entonces, si tu trabajador tiene salario mínimo, independientemente que por cálculo le aparezca que lleva retención de IMSS, ¿qué crees? Tú le tienes que poner cero y no se lo vas a retener. Ahora bien, tú vas a decir, oye, sí, ¿qué pasa con la parte de la retención que yo le tengo que hacer al trabajador, pero que sí la voy a pagar al Seguro Social? Me va a quedar una diferencia de 48 pesos, por ejemplo, semanal, de tal suerte que ¿qué pasa? ¿Qué naturaleza tiene? Bueno, al no poder retenerse al trabajador y estar obligado a enterarla, porque al final se tienen que pagar las cuotas sobre el patronal, este importe sería una deducible 100%. No tienes ningún problema, tú lo llevas al gasto y lo haces deducible conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, lo mismo pasa con la retención del ICR. Sin embargo, la retención del ICR en su artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta señala no se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica. Es una reminiscencia de otros ejercicios cuando se manejaban áreas geográficas y todo eso del contribuyente elevado al año. Por ejemplo, en el caso de la retención para salarios mínimos de la zona frontera norte, esta retención, cuando ellos valen 419.88 y lleven ICR, tampoco tendrías que hacerle retención. Ahora me decir, esa es deducible, no, porque si no le haces retención, tampoco enteras nada, por consiguiente, ahí no tienes ninguna afectación. Solo tienes que tener cuidado en que realmente sea el salario mínimo que te corresponde. No los salarios mínimos profesionales, aquí no nos habla de eso, nos habla de salarios mínimos. Y entonces este trabajador con salario mínimo de 278.80 recibiría íntegramente 1,951.60 semanales. Pero ¿qué pasa si ya no es el mínimo? ¿Cuándo lo consideramos que es el mínimo? Cuando no es 278.80. Yo aquí siempre digo, a mí no me gusta poner o darlos de alta con salarios mínimos. Yo los tengo con 280, es decir, un pesito arriba, por decirlo de alguna manera.
1.20 pesos. ¿Qué pasa? Que ese al ya no ser el salario mínimo llevaría a retenciones. Y les quise poner el ejemplo porque si hay una pequeña variación en porcentajes. Ahora, partiendo del hecho de que efectivamente yo voy a cargar, independientemente que sea mínimo o no, yo voy a pagarle neto al trabajador su nómina para que esto no tenga ningún decremento. Por lo tanto, la parte de ICR que sí tengo que enterar y la parte del IMSS que le tuve que haber retenido al trabajador, pero que no se lo hice, son a cargo mío, es como si fuera una prestación adicional. Por consiguiente, el trabajador no gana 4,000, gana 4,762, por poner un ejemplo. Por consiguiente, su salario se incrementa en función de este hecho. Es decir, no son 4,000 entre 7, que vendría siendo 571. Al yo pagarle estas dos para que le lleguen 4,000, su salario es de 4,700. Entonces, su salario diario es de 680 y mensual de 20,693. Cambia mucho. Si yo no lo voy a piramidar, entonces simple y sencillamente no lo integro a su salario semanal y por consiguiente su salario sería, por ejemplo, de 3,600 entre 7, pues no me da 500, ¿no? 500 y fracción. Ahora bien, el cálculo salario mensual sería diario por 360 días entre 12, ¿no? Por eso yo, en el caso de que se lo manejen así 15, 30, 7, pero si lo van a manejar como normalmente lo manejamos, que son eh, 365 días entre 12, nos da los 30,41, casi 30,42. De ahí sale que por quincena decimos entre 2, 15,20, ¿no? Entonces, por eso es que sale esa fórmula. El aguinaldo mensual diario, diario por 15, entre 12, esto podría ser para 2025, todavía se está planteando que pueda llegar a ser de 30 días para el 2025, está ahí detenido, por lo tanto aún no sabemos, son los de los como tomo como ejemplo. La prima vacacional, salario diario por 12 días, por punto 25, 12 días como mínimo. Partimos de los mínimos y de ahí pues depende del trabajador, ¿no? Ahí usted le irán moviendo. Cálculo SUA mes incluye cuota IMSS, RCB e Infonavit. Ya sabemos que el RCB, el Infonavit son bimestrales, por lo tanto lo dividimos entre dos. No se incluye en el cálculo prestaciones adicionales y ni consideramos lo que manejamos como herramientas, uniformes, cuestiones que pueden ser, que no son prestaciones al trabajador. Ojo, aquí para determinar el costo laboral tienen que tener mucho cuidado y separar lo que es herramientas para el trabajador dadas por el patrón, que esas no son prestaciones, y lo que sí son prestaciones, porque si ustedes le dan, ya y poníamos el ejemplo del teléfono, un teléfono al trabajador, si se lo dan para él, para su uso, entonces es como una prestación adicional. Imaginen que le pagan su plan mensual. Entonces es una prestación que ustedes adicionalmente le están dando y que el trabajador en algún momento, en alguna demanda, en alguna cuestión de cálculo de finiquito, les puede exigir que esa sea una prestación variable y por consiguiente están obligados a calcularla y pagársela. Pero si se lo están dando como herramienta de trabajo, entonces no forma parte de estos cálculos. Uniformes, herramienta, ¿no? Básica, manual para trabajar, quizás un radiocomunicador, cuestiones de este tipo no entran. Si ustedes les van a dar, por ejemplo, todo ese tipo de herramienta, tienen que dejar constancia con una entrega de esta herramienta donde firma el trabajador que tiene un costo, que tiene ciertas políticas de mantenimiento, que tiene ciertas políticas de entrega, que al dejar la relación laboral está obligado a regresarlas, por lo tanto, si no, ustedes pueden ejercer cualquier acción que sea necesaria para recuperar sus bienes, pero si no lo hacen, pudiese pensar el trabajador, pues que se lo están dando para él, ¿no? Y yo he visto casos laborales donde, o demandas laborales donde el trabajador dice, pero es que a mí cada año me daban mi herramienta, yo pensé que era para mí, o cada año a mí me daban mis pantaloncitos, mis botas nuevas, pensé que eran para mí de mí, o sea, de un regalo del patrón. Ah, pues sí que dicen los abogados, vamos a meterlo como si fuera una prestación y entonces el patrón está obligado a demostrar que no es así. ¿Cómo demostraríamos? Con la acta de entrega de ese herramental. Entonces, tienen que tener mucho cuidado por ese lado. En el cálculo de SUA deben considerar el salario mínimo para 2025. Aquí en el ejemplo, que yo les puse aquí, dejé los salarios de 2024 con el salario mínimo para tener una idea de cuánto es lo que estamos pagando de cuotas para salarios mínimos tanto de IMSS como Infonavit y tener el comparativo del incremento que tuvimos con respecto a 2025 en el cálculo de salario de integrado. Yo calculo un incremento del 12% con respecto a lo que se venía manejando en 2024, aunque aquí nos aclaran
que solo el incremento, si se fijan, aquí dice, el incremento fue del 12%. Vamos acá y revisamos si efectivamente el incremento fue del 12%. Entonces tiene lógica esta parte, ¿vale? Ahora, no se consideran finiquitos, indemnizaciones, prestaciones adicionales a los mínimos de ley. En este ejemplo, sin embargo, aquí les dejé un cuadro para que ustedes pudieran cargar en un momento dado si dentro em, de su cálculo ustedes quieren integrar alguna indemnización que le dan a sus trabajadores, por ejemplo, al término de obra. La obra duró 6 meses, los dan de baja, pero ustedes acostumbran a decir, bueno, pues nosotros les damos 20 días de sueldo. ¿Por qué? Pues porque es una manera de finiquito y de agradecimiento. Ah, bueno, pues aquí serían por 20 días. Entonces, incrementamos este costo adicional para que sepan ustedes cuánto es lo que pagarían adicional al final del término laboral. Cuando los actuarios hacen una determinación del costo para poder, por ejemplo, dar de baja toda la plantilla, imagínense que tienen 100 trabajadores, hacen el supuesto, ¿cuánto me costaría hoy despedir a todos mis trabajadores, dándoles todas sus prestaciones de ley, adicional sus indemnizaciones? Entonces se hace una cantidad gigantesca y dicen, pues a mí me costaría, no sé, 1 millón de pesos. Ah, bueno, dice, pues vamos a ir amortizando ese 1 millón de pesos en 10 años, por consiguiente vamos a ahorrar 100,000 pesitos anuales y hacemos un fondo de ahorro para caso de contingencia. Y esa parte, por ahí, por la ley del ICR, podría, cumpliendo con ciertos requisitos, hasta ser deducible. Porque ese fondo se prepara precisamente para que cuando llegue el momento y pudiese darse el caso, la empresa no quede en desfalco. Entonces son cuestiones ahí que se pueden ir manejando. Sin embargo, aquí no lo ponemos, por eso hago la acotación. Y los comentarios del artículo 36 y 96 para que lo tengan presente. Ahora, ¿qué decimos? Tenemos el salario diario, 680.33, que corresponde al piramidado 4,762. El ICR y el IMSS es calculado conforme a los estimados, entonces podría variar con las fórmulas. Sin embargo, para efectos del salario mínimo le puse ceros, ¿vale? Para tener, ¿qué es lo mínimo que le vamos a pagar? Aguinaldo, ¿no? Mensual, aquí es el aguinaldo anual entre 12 para que me dé mensual. Lo mismo con la prima vacacional. No meto vacaciones porque ustedes saben perfectamente que las vacaciones no se pagan, se disfrutan. En los finiquitos las pagamos, pero por parte de la rescisión laboral y se les paga sus vacaciones que se les debe para que no tengamos ningún tema. Sin embargo, las vacaciones se disfrutan y no se pagan. Y me da un total de prestaciones en el caso mensual de 1,020, 627 en el caso de 2,700, en el caso de 2,000, el salario mínimo me da 418 y entonces, ¿cuánto es el real que estoy pagando? No son 20, ¿no? Son 21,000, 13,000, 10,000, 8,000 y 8,800 pesos mensuales. Es decir, tienen que considerar el incremento de los proporcionales, que es exactamente lo mismo que hace el Seguro Social. Para calcular las cuotas, dice, sácame las prestaciones fijas, las más variables, divídelas entre los días pagados y me sacas una proporción y con eso es lo que me vas a pagar de cuotas obrero patronales. No es otra cosa que el costo real de la mano de obra que yo estoy absorbiendo y con lo cual yo le voy a pagar las cuotas. Muy bien. Luego tengo aquí, metimos el costo del pago del Infonavit. En este caso, de un salario de 4,772 con un salario diario de 680, el pago del IMSS sería de 3,155, el bimestral de 2,930, el impuesto sobre nómina a 2025 del 4% de 868 pesos sobre su íntegro, considerando aguinaldo y prima vacacional. Entonces dependerá de la entidad federativa donde trabajen, qué es lo que integra el pago del impuesto sobre nómina, y aquí yo lo tomé parejito. Entonces, aquí todo esto lo divido entre, aquí pongo la fórmula, entre 7 por 365 días entonces para sacar mensual, y entonces este sería mi costo mensual. ¿Por qué tomo el ICR y el IMSS aquí? Pero este es el ICR y el IMSS que le estoy pagando o subsidiando a mi trabajador porque lo estoy piramidando, ¿vale? Lo llevo, ese es el semanal, por eso es que lo divido entre 7 para sacarlo diario, después lo multiplico por 365 para sacarlo anual y lo divido entre 12 para sacarlo nuevamente mensual. Y eso es el costo que yo tendría de estarle subsidiando la parte de ICR e IMSS. Si no lo subsidio, pues obviamente no tengo ningún efecto como en el último punto en el que es muy mínimo mínimo, aquí entonces no tendría ningún efecto, sin embargo, quise ponerlo como un dato adicional. Ahora bien, todo esto sumado, mi costo real son 31,980, que incluye
su salario piramidado, sus prestaciones mínimas que le voy a pagar sin considerar indemnizaciones, la parte subsidiada ICR e IMSS, y me da 31,980. Diario 1,066. Si se fijan, tuve un incremento del 55%, que es sobre la base de su salario diario. Este incremento representa lo que yo estoy pagando o erogando adicional por tener un trabajador de forma mensual. Ahora bien, dices, está muy elevado, es mucho. Yo cuando reviso estas fórmulas con los gerentes, con los dueños, cuando me dicen, no es mucho, a ver, esto es lo que más podría ser. Si tú me dices, no lo voy a piramidar y su salario ni siquiera es esto, ¿no? Su salario semanal de 2,000 pesos. Ok, entonces no le vas a subsidiar, entonces serían 2,000 menos 169 menos 55. ¿Cuánto me da? 1,700. Ahora sí, este lo saco entre 7, ¿no? Mientras es los 2,000 entre 7, ¿no? Y entonces son de 285 y sobre esa base hacemos todo nuestro cálculo. Y entonces el costo disminuirá. Yo siempre les digo, su costo puede ir variando más o menos de lo mínimo del 32% al 40%. ¿Qué significa? El 32% es su salario más las prestaciones mínimas, así mínimas, mínimas, más el tema de las cuotas sobre los patronales, el impuesto sobre nómina. Empezamos con un 32 y de ahí puede ir incrementando dependiendo la antigüedad del trabajador, si tiene más de un año laborando, va incrementando 12, 14, 16 sucesivamente. Si tiene prestaciones adicionales, no le pago la prima al 25%, la prima ocasional, se la pago al 50%, no tiene aguinaldo de 15 días, de por sí yo ya le pagaba 30 días y entonces va a ir incrementando. Ahora bien, otro costo que por ahí adicional podemos incrementar y que está por ahí escondido es cuando yo tengo obra, ¿no? Cuando tengo obligación de presentar informativas, en este caso como es para servicios especializados REPSE o para obras como es el CIROC. Entonces, ¿qué está pasando? Esos costos adicionales por yo tener obra los debo de tener contemplados dentro de mis cotizaciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera voy a pagar a un especialista, ya sea laboral, fiscal, un abogado, para que me lleve estos cálculos, o en su defecto voy a pagar diferencias. Normalmente cuando me hacen auditorías de obra, ustedes saben que siempre me determinan diferencias porque de acuerdo al Seguro Social, yo pagué menos cuotas. Entonces me dicen, pues ajustate con esto, págame esto y seguimos adelante, ¿no? Cuando nosotros hacemos nuestro cierre de obra. Entonces digo, tienen que tener considerado un 5% adicional porque eso es lo que les va a costar esta obra, más los costos indirectos adicionales que normalmente nadie contempla. Nadie contempla que les va a llegar una auditoría y que van a tener que pagar por que le saquen avante esa auditoría. Nadie contempla que tienen que contratar a un especialista muy pocos en el mercado que puedan llevar esto y pues obviamente va a tener un costo. Este costo lo tienes que considerar dentro de tu obra, dentro de tus procesos, de tal suerte que sepas que va en función de la mano de obra que tú vas a tener dentro de tu empresa y que aunque no hagas obras, vamos a decir que no hagas obras, pero hagas servicios especializados, tienes que pagarle a ese especialista. Esos costos normalmente no los consideran. Tienen una utilidad estimada, dicen, si tengo utilidad, pagan impuestos, pagan cuotas, pagan salarios, y al final dicen, ok, me quedaron 100,000 pesos. Oye, ¿y ya presentaste sus informativas? No, pues háblale al especialista, págale. Oye, ya pagaste, ya cerraste tus cálculos de obra para presentar las informativas al IMSS, ¿sí? No, pues háblale al especialista. Eso tiene un costo adicional que yo nunca lo veo reflejado en las cotizaciones ni en los contratos de obra, y por consiguiente llegan a tener pérdidas derivado de esto porque no los tenían contemplado. Se bajan tanto para entrar a la obra que de repente ya no tienen manera de subsidiar esa parte de esos costos. Entonces tienen que tener mucho cuidado y básicamente y a grandes rasgos es lo que nosotros consideraríamos costos adicionales de la mano de obra para 2025, partiendo del hecho de que efectivamente tienen esa parte. Esta es la liga donde ustedes pueden poner aquí, vamos a ver un ejemplo de un calculado de nóminas para 2025. Esta última tabla que mostró el doctor Francisco es muy importante porque efectivamente cuando nosotros empezamos a hacer estos cálculos para nuestros clientes, para nosotros, apoyos que de repente nos dicen, aproximadamente para salarios muy cercanos al mínimo, que con este aumento de salario mínimo vemos que cada vez estamos más, pues digamos, llegamos más a esos salarios mínimos y nuestros salarios reales están aproximando a esos salarios mínimos.
debemos considerar más o menos como un 45% de costo de cada uno de mis trabajadores. O sea, por cada 10,000 pesos que yo contrato para un trabajador, yo debo de contar con un 45% sobre esos 10,000 pesos para que yo pueda pagar los costos laborales. Si nosotros estamos ya pagando, como así comentaba el contador Francisco, piramidando mis salarios, o sea que aparte yo voy a absorber todos sus costos laborales porque yo quiero que le llegue íntegro ese salario a mi trabajador, se va hasta un 55%. Entonces, sí es importante que ustedes tengan esto en mente porque esto es muy real, ¿eh? De un 45 a un 55% de costo laboral sobre el salario de cada uno de mis trabajadores. O sea, lo que yo le estoy pagando de forma mensual, tendría que tener un 45% más, o sea, por cada 10,000 pesos, 4,500 más en flujo cada mes para poder pagar todos los costos. Y si aparte yo estoy piramidando o tengo salarios un poquito altos o tengo prestaciones adicionales a las mínimas, se va hasta el 55% por cada uno de mis trabajadores. Entonces es importante que ustedes esto lo tengan en mente porque estos cálculos son lo más cercano cuando ustedes hagan los suyos. Van a ver qué tan cercanos son estos cálculos, de un 45 a un 55% por cada uno de mis trabajadores. Y bueno, nada más para no dejar aquí tenemos una pregunta. Ya saben, de favor, todas las preguntas que tengan, por favor pónganlos ahí por el WhatsApp para que nosotros los podamos platicar. A lo mejor puede que no solamente sea duda de ustedes, sino de muchas más personas y vamos aquí ayudando. Dice, ¿por qué el impuesto sobre nómina es el 4%? Y pues bueno, ahorita le doy la palabra al doctor Francisco. Sin embargo, aquí recordemos que efectivamente hay un decreto para que para 2025 suba el impuesto sobre nómina en la Ciudad de México y algunos otros estados. Pero ahorita principalmente estamos hablando de la Ciudad de México. Entonces, sin embargo, nos está diciendo pues el mismo decreto que nos va a dar algunos beneficios, que para empresas pequeñas, digamos, no va a haber aumento, para las medianas va a aumentar el 5% y para las grandes va a ser el aumento del 1%. Sin embargo, lo que nosotros siempre les recomendamos es ver cómo van a venir las plataformas, porque muchas veces nosotros vamos a hacer lo que nos permite la plataforma independientemente. ¿Cómo nos va a catalogar la misma plataforma? No sabemos si es por personal que tenga directamente en la Ciudad de México o en sí por toda mi plantilla laboral que tenga en todos los estados, aunque solamente me grabe Ciudad de México, porque ya sabemos que el impuesto sobre nómina es un impuesto local. Entonces, al ser un impuesto local, no tendría por qué meterse con mis trabajos de Estado de México, con mis trabajadores de Durango, con mis trabajadores de Zacatecas, con mis trabajadores de algunos otros estados, porque únicamente me tendría que afectar a los que están aquí en la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, nosotros no sabemos si la misma plataforma me va a catalogar, porque de hecho ya también, digamos, nosotros ponemos el total de las percepciones y la misma plataforma ahí me va diciendo o me va haciendo un cálculo, ¿no? Entonces, ese porcentaje no sabemos si va a estar abierto en el cual yo le pueda decir a la plataforma, quiero pagarte nada más el 3% o el 3,5% o el 4% y solamente catalogarme yo mismo. Entonces, vamos a estar ahí muy atentos para que también demos un curso sobre esta nueva reforma, cómo llenar esta plataforma. Y adelante, doctor Francisco. Sí, digo, aquí comentábamos, muchas gracias, doctora. Aquí comentábamos que poníamos un 4% partiendo del hecho que pagamos un 4%, ¿no? Dice, no, pues que todavía yo voy a estar, como dice, de acuerdo al decreto y todo, yo voy a estar en el 3%, entonces simple y sencillamente lo modificamos y dejamos el 3%. La intención de que esta plantilla ustedes la vayan llenando conforme su necesidad, la modifiquen, la hagan nuevamente, la cambien, digan, esto es lo que me aplica a mí y lo puedan ir ajustando para que tengan una base o un ejemplo de cómo pueden llegar a sus costos reales para que lo consideren, ¿no? Ahora bien, aquí puede variar dependiendo del estado. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que nos hicieron de 2020 a 21. La verdad es que el impuesto sobre nómina es bien difícil que cambie, casi no lo mueven. Entonces estoy casi seguro que esto no se ha movido mucho, pero vea.
tasas del 21, 22. La otra vez estaba yo viendo una donde vienen casi todos y al día de creo que 23, 24, entonces más completo. Pero bueno, se fijan, Aguascalientes 2.5. El tema del impuesto sobre nómina es que por la ley de coordinación fiscal y administrativa para todos los estados que están adheridos a la federación, se les permite cobrar hasta un 5% de impuestos estatales, con la finalidad que ellos tengan dentro de sus arcas dinero fresco y rápido que no estén esperando a que, de acuerdo a la ley de coordinación fiscal y administrativa, les lleguen los recursos, ¿no? Entonces dicen, bueno, tú cóbrate una parte en lo que te doy dinero. Para que llegue más producción al Estado y atraer capitales, bajan o suben ese impuesto dependiendo de cada Estado. Entonces, en la ley de ingresos de cada Estado, determina cómo y de qué manera se va a manejar este impuesto. Entonces, hay que tener mucho cuidado a irnos en cada Estado, en cada particular, para poder determinar qué tasa es la que se está pagando en ese Estado, porque también deben de tener cuidado, si tienen trabajadores dados de alta, por ejemplo, en Campeche, allá tienen que pagar entre el 2 al 3%. Hay estados donde está piramidado, por ejemplo, cuando te dicen vas a pagar un 1.8% sobre la tasa, ¿cuál? Pues la de los salarios, sale. Y después te dice, sobre el monto del impuesto al 1.8, me vas a calcular un más 1.2% adicional de qué? De educación, apoyo, fomento a la educación. Ah, caray, pero ya te lo calculan en automático, entonces no nada más estás pagando el 1.8, sino el 1.2, o puede ser que te digan el 1.8 máximo o el 1.2 mínimo, dependiendo de qué, de estas reglas. Entonces tienes que irte a cada estado a revisar. Hay unos donde, normalmente donde hay turismo, que sobre el cálculo del impuesto sobre nómina te hacen un sobrecálculo de apoyo y fomento al turismo, que quiere decir que hay una partecita que pagan los patrones por estar en un lugar donde hay mucho turismo. Entonces, también lo he visto esa parte. Entonces, se fijan, los porcentajes varían dependiendo. En el Estado de México es el 3%, en la Ciudad de México debe ser por lo pronto el 3%, para este año debe empezar el 4%, dependiendo del decreto, las facilidades y cuando veamos ese cálculo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Puede llegar a variar cada año, sí, hay que estar leyendo la Gaceta que publica cada estado en particular de los impuestos que van a estar cobrando panteones, prediales, impuestos sobre nómina, impuestos al hospedaje, en fin, dependiendo, hay unos que no, por ejemplo, hay unos que cobran el impuesto sobre servicios profesionales. Entonces, si tú en ese estado prestas un servicio profesional, estás obligado a pagar un 1 o un 2%, dependiendo, pero casi nadie lo hace. Entonces, hay que revisar en cada estado en particular el porcentaje que se debe pagar. En este caso, yo lo había dejado en el 4%, pensando que vamos a partir del hecho de que nos estoy yendo a lo que más podemos llegar a pagar, y es que no entramos dentro de las condiciones mínimas para pagar, seguir pagando el 3%, y salto al 4%, ¿no? Entonces, por eso es aquí la explicación. No sé si hay algo más, doctora. No, hasta ahorita esas serían las únicas dudas que tenemos, pero qué bueno que de una vez tocamos precisamente pues este decreto del aumento. Mira, tenemos de hecho otra pregunta, de una vez la leemos. Dice, por favor, ¿pueden explicar por qué el ISR se considera costo si es un impuesto que se retiene y se traslada? Sí, mira, de hecho, estimada Blanca, era lo que les decíamos. Muchas o la mayoría de las pymes o medianas empresas todavía no comprenden la parte de diferenciar la parte del IVA, por ejemplo, que no es un ingreso, solamente es un traslado, la parte del ISR, como lo acabas de comentar. Sin embargo, lo importante aquí es que ustedes siempre cuenten con el flujo correspondiente para el pago de sus impuestos. Entonces, si nosotros ahorita consideramos precisamente un porcentaje de lo que gana cada uno de los trabajadores, no significa que ese porcentaje sea únicamente para otorgarles a lo mejor un beneficio adicional, sino significa que tú debes de tener en flujo ese dinero para pagar esos beneficios adicionales más los impuestos correspondientes. Estos beneficios adicionales, como a lo mejor lo que es la parte de la seguridad social, sin embargo, es un impuesto. La parte del pago de las cuotas obreras patronales, el pago de Infonavit,
también a final de cuentas son un impuesto. Sin embargo, es importante que ustedes lo consideren para que lo tengan ahí en las arcas. Sin embargo, lo que tú comentas es muy real. La parte de las retenciones de los trabajadores en su momento fueron salarios y obviamente solamente retienes al trabajador y lo trasladas o lo pagas a la autoridad. Entonces, sí es muy importante que nosotros también empecemos a entender esa parte de diferenciar cómo se debe de manejar la parte de los impuestos. Y pues bueno, por eso les vamos a hacer llegar esta tabla, porque por ejemplo, tú que dices, sabes que para mí esto no es un impuesto, yo lo tengo completamente identificado y solamente retengo y pago, aquí tú puedes cambiar la tabla, quitar toda esa parte y que tú tengas con un costo real en base a tus necesidades, en base a tu conocimiento y en base a tu flujo de efectivo. Entonces, sigamos, contador, Sí, Francisco. de hecho, aquí, por ejemplo, es lo que decía esta tablita, también siempre algo que les comento en las clases, en los cursos, es, si bien nosotros somos los moderadores y les damos ejemplos, se acuerdan la experiencia, ustedes siempre adapten esos papeles de trabajo a sus necesidades. Bien, aquí yo les decía piramidado y respondiendo a la pregunta es porque normalmente se estila que cuando tú contratas un trabajador que normalmente es de la industria de la construcción, tú le dices, tú vas a ganar 4,000 semanales. A él no le interesa las retenciones, no le interesa cuánto lo das de alta, él quiere sus 4,000 pesos semanales. Partiendo de ese hecho y toda vez con la intención de que el trabajador le lleguen sus 4,000 pesos, nosotros tenemos que piramidar hacia atrás de tal suerte que su sueldo sea de 4,762. Con esta idea, nosotros absorbemos el costo de ese ICR e IMSS que le estoy piramidando al trabajador. Aquí le estoy poniendo otra laminita que, así como dice, por eso le digo, ustedes deben de entrar donde dicen, oh no, yo al trabajo le hice 4,000, pero le voy a hacer sus retenciones. Ah, bueno, 4,000 no, menos 600 menos 129, entonces le van a llegar a 3,237. Y entonces aquí ya nos sumaríamos esa parte de ICR e IMSS por mes. ¿Por qué? Porque ya no lo estoy absorbiendo yo, se lo estoy quitando al trabajador y efectivamente, como dice la pregunta, lo está absorbiendo el trabajador. Entonces pueden ser variables que yo debo de considerar a efecto de determinar correctamente una proporción. Aquí entonces el costo disminuye, su salario diario es de 835 en el caso de 4,000 y no de 500, ¿no? Porque tiene su sueldo mensual más sus prestaciones, son 857, ajá, aquí son. Sumamos todo, quedan en 7,000 pesos todo, o sea, incrementa 857 de prestaciones, aguinaldo, vacaciones, su IMSS, que voy a pagar. Aquí obviamente ya no sería este monto de IMSS, tendríamos que variarlo, bajaría un porcentaje determinado, ¿no? Pero para no hacer los cálculos ahorita me voy a dar un buen. Aquí tendríamos que mover porque ya no va a ganar 4,000 exactos, sino va a ganar, no, perdón, ya no va a ganar 4,762, va a ganar 4,000 pesos y entonces los cálculos para efectos del Seguro Social variarían, bajarían y por eso yo les comentaba, decía la doctora, hay que ver cómo y de qué tanto nos afecta el costo, ¿no? Aquí bajaría un poco el costo, igual al 40%, igual sería un poco menos, porque ya las cuotas IMSS, RCB ya no serían tantas. Aquí, por ejemplo, si me dice, no, yo pago en mi estado el 3%, pues ponle el 3% aquí. Es más, aquí se lo puedes poner al 3% para que se acuerden que quedaron al 3% y lo vamos ajustando. De tal suerte que entonces nos va cambiando la fórmula, todo el tema y entonces con respecto a los costos adicionales que tenemos, aquí me da un 43, 49, dependiendo del sueldo, dependiendo cuánto le voy pagando y vamos jugando. Aquí las tablas, por ejemplo, aquí yo pues dejé las de 2021, ¿no? Aquí, perdón, las de 2024, ya tendríamos que poner cuál es el costo del SUA para un salario mínimo, ¡pam! Todo lo que voy a pagar de salario mínimo y de Infonavit y RCB, ¡pam! Aquí lo pongo y entonces lo saco cuánto sería aproximadamente para efectos de 2025, de 2024 y tener un cálculo exacto por trabajador. Entonces, estos son solo ejemplos, ustedes lo pueden ir modificando, no se preocupen, ahí hagan sus pininos, ahí peleense con la vida y cualquier duda que tengan, con gusto se las ampliamos. Perfecto, muy bien, pues ahorita ya vimos esta parte de los cálculos. De todas formas, igual cualquier otra duda que tengan, adelante, nos las pueden escribir ahí en el chat. Y pues bueno, ahora vamos a ver lo que es la parte de la UMA y de la UMI. Y porque al final de cuentas son medidas que año con año van a cambiar. Para eso tenemos aquí al maestro Giovanni.
van a ir cambiando año con año y si hay un efecto pues negativo, una implicación económica precisamente y es importante entenderlas, porque así como pudieran jugar en nuestra contra, también pues pudieran jugar en nuestro beneficio para efecto de Infonavit, por ejemplo. Y pues bueno, para esto vamos a dejar aquí al maestro Giovanni para que nos explique precisamente a qué se refieren estas unidades de medición, qué tenemos que cambiar y cuáles son, qué es lo que nos estamos encontrando ahorita con el SUA para que cuando ustedes hagan estas actualizaciones sepan cómo hacer pues ahora sí que solventar todos estos errores que pudiéramos tener, ¿no? Por ahí, Jacqueline dice, para el salario mínimo, si se les paga tiempo extra, prima vacacional y vales de despensa, le tengo que retener la parte de los impuestos. Maestro Francisco, doctor Francisco. Aquí tenemos que tener en cuenta que si no rebasan los mínimos para la integración, es decir, si no van a integrar porque son mínimos y no sobrepasan los mínimos, no tendrías ninguna retención, porque dice, sigue siendo el salario mínimo. Hay que tener mucho cuidadito porque si para efectos de la integración tienes excedentes y ya entonces ya tienes un variable, ¿qué crees? Ya no tienes el mínimo porque ya tienes adicionales variables, que si bien tú vas a presentar de forma bimestral tus variables para ir incrementando y disminuyendo y tú vas a ese salario mínimo, ya no tendrías ese problema porque al tener salarios variables, imagina que pagas despensa, pero sobrepasas el tope mínimo y le pagas un poco más de despensa, entonces ya no está ganando el mínimo porque su integración es arriba del mínimo, por consiguiente tendrías que hacerle la retención. Por eso yo hacía el ejemplo de que por un peso que le vas a pagar adicional, pues ya no es el mínimo. Lamentablemente la ley no te dice, bueno, más o menos el mínimo o acercándose al mínimo, solo te dice salarios mínimos, ¿no? Entonces, siendo muy estrictos, el salario mínimo solo hay uno, no debe ser ni por centavos. Ahí teníamos una pregunta que en alguna ocasión le hacíamos a la autoridad y le decíamos, oye, ¿qué pasa con ese trabajador que gana el salario mínimo y ya no gana 12 días? Pues en este año, vamos a decir, ya no son 12, ya subió a 14. Decía la autoridad, esto fue una consulta para el SAT, para efectos de la retención del ICPT, y nos decía, pues está claro, ya no es el mínimo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora, si ustedes deciden, y dentro de sus políticas es que siga siendo salario mínimo, aunque sobrepase un poquito, y ya no le hacen la retención, ustedes lo pueden hacer por un lado deducible y ustedes tienen un costo adicional de ese trabajador, pero partiendo del hecho, lo que marca la ley y el reglamento y siendo estrictamente conforme al 5 del código, pues técnicamente hablando, al darle prestaciones adicionales o tener sus salarios variables, ya no es el mínimo, por consiguiente sí tendrían que hacer la retención al trabajador. Sí, sin embargo, como bien comenta el contador Francisco, en un tipo de auditoría va a depender de mucho cómo te lo quieran clasificar. En su mayoría, para lo que son mínimos, mientras tú no estés haciendo, no pases de los límites que marca la ley, no te lo van a integrar, no hay ningún tipo de retención, pero hay que cuidar mucho que no estés por encima de los límites. En dado caso que estés por encima de los límites, en ese momento deja de ser mínimo y le corresponderían pues las retenciones que deben de ser, ¿no? Pero nada más hay cuidado con que no te traspases a los mínimos. Y pues bueno, entonces ahora sí vamos a ver estas partes de medidas con el maestro Giovanni. Bien, muchas gracias, muy buenos días a todos, esperando se encuentren muy bien. Entonces, vamos a avanzar. Pues bueno, creo que también ya lo más relevante e importante ya lo tocaron los contadores. Entonces, pues bueno, nada más vamos a ver este tema. Yo siempre les he comentado, pues realmente siempre es importante el cómo nosotros vamos a retroalimentar nuestros sistemas y toda la información que nos va a jugar para estos cálculos que ya veíamos anteriormente con el contador Francisco, ¿no? Entonces, tenemos el tema de la UMA o la unidad de medida y actualización. Recordemos y tenemos que a lo mejor irnos al pasado. Recordar que, pues bueno, en 2016 se sustituyen los índices que antes se calculaban con el salario mínimo general y se determina una cuantía para el pago de las obligaciones y supuestos previstos en leyes federales o disposiciones jurídicas como multas, ¿sale? Entonces recordemos, pues bueno, en aquel año se hizo esta modificación porque el salario mínimo ya iba creciendo gradualmente, ¿no? Por temas de todos los tratados que empezó a firmar México y pues bueno, toda esta variación, ¿no?
Entonces, por eso es que también era, digamos, ya no tan, o más bien se iba a ser muy cuantioso el nosotros seguir manejando el tema del salario mínimo. Y por eso, pues bueno, se cambia esa parte. De hecho, se crea una ley de la UMA. Y pues bueno, se supone que todo ahora se va a sustituir lo que era a veces salarios mínimos o mínimos generales a esta UMA, ¿sale? Entonces, por eso es que se crea este factor en el cual, pues bueno, solamente iba a estar incrementando el tema gradual de la inflación y, pues bueno, no como el salario mínimo general que sí tuvo incrementos, pues, mayores, ¿no? A este tema de la inflación. Entonces, por eso es que se crea. Y pues bueno, recordemos que este factor entra en vigor a partir del 1 de febrero, ¿sale? No nos dejemos llevar por el tema de que el salario mínimo se incrementa el 1 de enero normalmente. Llega a haber también digamos que en la parte pasada, sí llegó a tener modificaciones el salario mínimo, no forzosamente el 1 de enero, sino sí se llegó a modificar por ahí en meses que ya iban transcurriendo del año. Entonces, pues bueno, ahorita ya se ha hecho de forma, digamos, general el 1 de enero de cada año. Entonces, no nos dejemos llevar por esa parte. La UMA se actualiza a partir del 1 de febrero y bueno, para este año 2025 va a quedar en 113.14, ¿sale? Es importante, como yo les decía, que nosotros retroalimentemos esta información y configuremos nuestros sistemas de acuerdo a los que nos va a jugar este cálculo, ¿no? Entonces tenemos el SUA, que ahorita más adelantito vamos a hablar sobre este tema. ¿Por qué? Porque también tenemos ahí un tema con la UMI. Entonces, pues bueno, ahorita vamos a tener que ajustar el tema de la UMA también dentro del SUA. En el ITSE se lo pusimos nada más por el tema de todos estos salarios que están topados a las 25 UMAS. Entonces, pues bueno, recuerden que también ustedes si manejan salarios topados, esto se va a afectar. Entonces, aquí tenemos abajito el tema de cuánto va a quedar ese salario topado, que son las 25 UMAS. Ahora, en este año va a quedar en 2.828.50. Entonces, si ustedes tienen salarios que rebasen este salario diario topado, pues bueno, es importante que el 1 de febrero hagan esas modificaciones. Recuerden que estos ya no se pueden integrar, puesto que ya es el tope máximo que nos está diciendo la ley. Entonces, pues bueno, va a quedar nada más en 2.828.50 nuestro salario diario topado, ¿sale? Entonces ahí ténganlo en consideración. Por eso es que ahí le pusimos que iba a ser esa modificación en Nietzsche, pero pues bueno, realmente en Nietzsche no tenemos una configuración, simplemente, pues bueno, sabemos que son los movimientos afiliatorios donde tenemos que estar enterando al Seguro Social, ¿no? Y pues bueno, también importante nuestros sistemas de nómina, ¿no? Ya sea el que manejemos o el que maneje cada uno de ustedes, pues bueno, supongo yo que todos tienen una configuración y pues bueno, sí nos va a jugar este tema porque pues veíamos ahí apenas una duda donde nos decían el tema de las primas de antigüedad, los premios de puntualidad y demás. Entonces, recordemos que como bien comentaba el contador, esos tienen un tope, ¿no? O están exentos hasta ciertos factores. Entonces, pues bueno, también esto de la UMA nos va a afectar. ¿Por qué? Porque recordemos que esas exenciones, pues bueno, van en base a la UMA también. Entonces, por eso es importante nosotros retroalimentar esos sistemas de forma correcta, configurarlos con los parámetros correctos. ¿Para qué? Para que todos nuestros cálculos pues sean lo mejor posible, ¿no? Y el día de mañana pues no exista diferencia ante ninguna autoridad, ¿sale? Recordemos que pues bueno, ahí nos van a jugar el tema de las cuotas y del tema del ISR. Entonces, pues tengamos mucho cuidado en esa parte. Otra situación que va a cambiar y que va a tener un ajuste es lo del subsidio para el empleo, ¿sale? Y pues bueno, ahí veíamos también que los salarios mínimos y pues bueno, como les comentó el contador Francisco, de este lado yo creo que no es recomendable que siempre manejen el salario mínimo. Como bien comentaba el contador, aunque le puedan subir a lo mejor unos decimales, pues bueno, es importante que ustedes ya estén en esa parte de la retención. ¿Para qué? Para que no tengan temas con la autoridad, ¿no? Recordemos que si bien a lo mejor es algo permitido y que está dentro de ley,
pues también la realidad es que la autoridad no lo ve como que tan bien, ¿no? Entonces, también el trabajador luego empiezan los problemas de que si en la anual le tengo que retener, si sí o si no, ¿por qué? Porque traía el salario mínimo, vigente. Entonces, les digo, se meten más en problemas cuando pues realmente también, como veíamos la otra pregunta, pues es el tema de una retención que a lo mejor el trabajador se lo van a poner a su carga, ¿no? Del trabajador, ¿no? Entonces, como bien comentaba el contador, cada empresa es un mundo, entonces habría que analizar en qué supuestos están. Pero si a lo mejor me dicen a mí, son empresas que ustedes van a hacer esa carga de que el trabajador en efecto cubra su ISR, pues bueno, yo creo que ahí pues más a favor, ¿no? De que ya no tengan salarios mínimos, que es mejor que estén reteniendo. Y pues bueno, viene esta parte del subsidio, ¿sale? Importante también hacerles de su conocimiento que ya no existe un subsidio que se entere efectivamente al trabajador, eso ya dejó de existir también hace varios años. Entonces, pues bueno, nunca vamos a ver ya el tema de un subsidio que se le va a entregar al trabajador y por ende, recordemos que también había empresas que tenían este subsidio acumulado que lo podían deducir con el tema del ISR. Actualmente, pues ya no, ¿sale? El subsidio, si bien existe ahora, es para mitigar o disminuir esa retención de ISR y que, bueno, el trabajador tenga un ISR mínimo a pagar, ¿no? En efecto, ya todos, a excepción de los salarios mínimos, tienen una retención de ISR por el tema del ingreso que está obteniendo el trabajador. Entonces, ya nunca más vamos a ver que dentro de un recibo de nómina venga un incremento por un concepto de subsidio, ¿sale? Simplemente es un cálculo, digamos, interno que vamos a poder ver nosotros o que se va a ver más bien en ese cálculo interno que va a ser nuestro sistema de nóminas donde solamente va a disminuir esa retención de ISR, ¿sale? Como yo les comento, pues en la actualidad todos los sueldos, yo creo, pagan un ISR y pues bueno, el subsidio solamente viene a reducir esa retención de ISR, ¿sale? Entonces, para este año, como hubo un incremento y también lo que se va a estar modificando es la UMA, por eso es que también este subsidio, pues bueno, llega a tener este cambio, ¿no? Entonces nos dice que para el mes de febrero también recordemos que entre en vigor lo de la UMA, el porcentaje va a cambiar a 13,80, ¿sale? Entonces recordemos que, pues bueno, ese porcentaje por el tema de los 3,439,46 nos va a dar un importe segregado que son los 474,64, que va a ser como nuestro tope de subsidio que se va a otorgar para disminuir ese ISR. Entonces, lo más que nosotros podemos reducir en cuestión a un importe máximo que sea de 10,171 podrá gozar de este subsidio. Es decir, a lo mejor para que quede un poquito más claro, todos esos sueldos o salarios que no rebasen los 10,171 van a poder disminuirse hasta los 474,64. ¿Para qué? Para que de ese ISR que tiene el trabajador a pagar, pues bueno, vamos a disminuir hasta ese importe, ¿no? Los 474. Entonces, pues bueno, vamos a tener ahí que ya va a ser un ISR, pues muy bajo que van a tener que pagar, pero como les comento, siempre va a haber un ISR, ¿no? A excepción de los salarios mínimos generales, volvemos al mismo tema para que no se cree una confusión. Y por último tenemos la UMI, ¿no? La Unidad Mixta de Infonavit, que pues bueno, es un referente monetario para la solicitud de créditos hipotecarios ante el Infonavit. Esta medida se publica en el propio portal del Infonavit, entonces aquí les voy a compartir también el tema. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos una controversia, ¿no? Nos dicen que, pues bueno, el factor va a quedar igual que el año pasado, es decir, no tuvo un incremento, va a quedar igual en los 100,81 en cuestión a la cuota diaria y también va a ser, bueno, nos dice que es a partir del 1 de enero del 2025, ¿sale? Si bien, pues bueno, es importante saber que dentro de, digamos, ahorita en el mes de enero, estamos cubriendo cuotas de diciembre y a su vez ahorita febrero vamos a cubrir nuestras cuotas de enero.
pues bueno, a lo mejor dentro del cálculo no tenemos como tal una afectación o pues bueno, no pudiéramos ahorita el tema de, no sé, de tomarle tanta relevancia a este factor, puesto que solamente vamos a hacer pago de cuotas obrero por la parte mensual, ¿sale? Pero creo que nos han estado comentando, y igual a lo mejor si hay personas aquí que ya estén tratando de hacer sus cálculos del mes de enero, me dicen que el sistema pues les está arrojando un error, ¿no? Que nos está solicitando que en efecto se actualice esta parte de la UMI y pues bueno, al nosotros actualizarla y ver que no hay un incremento, también está generando otro error donde nos dice que, pues bueno, no puede ser el mismo factor, ¿no? El importe debe de variar. Entonces, pues bueno, ahí, digo, se supone que el Seguro Social tiene que emitir una nueva actualización del SUA, que ahorita les voy a compartir la página. Actualmente no existe esa versión, seguimos con la 3.6.5 que entró en vigor el 22 de julio del 2024. Entonces, hasta ahorita no se ha hecho esa actualización. Esperemos que pues a lo mejor en estos días, recordemos que pues bueno, apenas hoy es 1 de febrero, entonces pues bueno, tendríamos que esperar ahí que el instituto emita esta actualización o ver el tema de confirmar, ¿no? Les digo, aquí al parecer también en el tema del portal del Infonavit, en efecto, nos dice que la OMI no va a cambiar, ¿sale? Que va a quedar igual. De hecho, aquí en porcentaje de incremento, pues no tiene nada, está en cero y va a quedar tal cual, lo que teníamos en 2024. Por eso es importante estar viendo la parte del SUA para verificar que en caso de que exista una actualización, pues ya nosotros corramos el proceso dentro de nuestro sistema y se actualice esta parte, porque pues les digo, va a quedar del mismo importe el tema de la OMI, ¿sale? Entonces hay que tener ahí en cuenta estar revisando toda esta parte y pues bueno, creo que hasta aquí nada más es esto de los factores. Les digo, hay que tener mucho cuidado. Dentro de la EMA también, cuando estemos pagando lo de marzo, digo, ahorita a lo mejor ya con la actualización pues ya no va a tener tema, pero dentro de de la EVA, cuando nosotros la descarguemos a través del ITSE, recuerden que también en la parte de los encabezados viene esta parte de la UMI, igual ahí lo podemos corroborar, en dado caso que, pues bueno, tengamos ahí alguna duda o, pues bueno, crea incertidumbre, ¿no? De esta parte que quede igual, pero pues les digo, ya el propio instituto, el Infonavit, ya lo publicó, de hecho ya tenía tiempo ahí publicándolo y por ahí salieron noticias que pues bueno, no era correcto y que iba a quedar en 100 puntos, en 105 puntos y algo, pero pues bueno, al final del día no se ha hecho esa modificación, el instituto vuelve a sacar su comunicado y pues vuelve a reiterar que va a quedar de ese mismo importe. Entonces, pues bueno, lo más seguro es que, como yo les comentaba, haya una actualización por parte del SUA, entonces estén pendientes de eso. Y pues bueno, creo que nada más importante recordarles, ¿no? Que no se confundan, hay factores que entran el 1 de enero, otro el AUMA el 1 de febrero, entonces estén actualizando ahí la parte. Recuerden que también en cuestión a su sistema de nóminas, el tema de cómo van a manejar el subsidio también va a ser muy importante. De hecho, pues bueno, en caso de Aspel también creo los que manejen el NOI llegó comunicado de cuánto iban a manejar para el mes de enero y pues bueno, ahorita en febrero que se va a hacer bueno, entra en vigor la UMA, pues bueno, ya lo vamos a tener que actualizar con los porcentajes de acuerdo a este año, ¿sale? Pero pues bueno, estén ahí al pendientes, traten de configurar sus sistemas lo más correcto y pues bueno, no sé si hay alguna duda que lo pudiéramos revisar. Sí, aquí tenemos algunas dudas que de hecho está bien para que de una vez lo chequemos con todos. Mira, aquí dice, buenos días, si a un trabajador le dieron un bono de 50,000 el 31 de diciembre, ¿cuándo se presenta la modificación de salario? Y pues bueno, para eso aquí tenemos la parte de las variables. Aquí les voy a precisamente a compartir esto, lo que nosotros hacemos en cuanto a las variables. Y de hecho recordemos que el llenado de los layouts, ahí nos piden los salarios correspondientes al bimestre anterior. Y esto más se refiere cuando la gente precisamente maneja la parte de las variables. Y pues bueno, aquí vamos a tener que en el periodo de enero y febrero se va a presentar del 1 al 5 de marzo lo que es la modificación de salario por las variables de enero y febrero
para que se aplique este nuevo salario en marzo y en abril. Precisamente aquí nosotros les presentamos las variables que lo vamos a tener en un curso más adelantito, en donde es la parte de las integraciones de los salarios diarios integrados. Vamos a ver estas variables, en donde precisamente cuando yo tengo variables, que aquí nosotros se las presentamos, llámale bono, llámale comisiones. De hecho, la misma ley te dice, tú le puedes llamar como tú quieras, pero si tú le estás entregando en efectivo este tipo de concepto que tú le quieras llamar como quieras, lo tienes que integrar mediante una variable para que precisamente hagas esa modificación de salario y me la presentes. Entonces, precisamente las variables de enero y febrero, o sea, esos adicionales, bonos, comisiones que le dimos a los trabajadores, las vamos a presentar los primeros 5 días del mes de marzo y este nuevo salario va a ser aplicable por el periodo de marzo y en abril. O sea, esta persona que dice, yo en diciembre le pagué un bono de 50,000 pesos, entonces noviembre y diciembre los vamos a presentar los primeros 5 días de enero y este salario va a jugarme para enero y febrero. Obviamente, como esto fue un bono de diciembre, en enero y en febrero yo ya no le voy a volver a pagar esos 50,000 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Para lo que yo pagué en enero y febrero, tengo que presentarlas los primeros 5 días de marzo, de tal forma que va a bajar nuevamente mi salario o va a bajar mi salario diario integrado, porque esa integración de los 50,000 pesos ya no me va a jugar aquí y a partir de marzo y abril mi salario se va a regularizar y voy a seguir pagando lo que es normal. Ahora también, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Cuando la autoridad viene y se da cuenta que nosotros manejamos muchas pues, variables, ¿no? La misma autoridad te dice, ¿sabes qué? Si tú estás manejando esos 50,000 pesos de forma continua, o sea que cada mes a mes le estás dando esa prestación, entonces ya intégrala a tu salario y ellos mismos te lo integran a tu salario. Entonces es lo que pasa también con las prestaciones que nosotros damos. Es que resulta que siempre le estoy pagando las horas extras, obviamente que no pasen las líneas, es que le estoy pagando siempre a lo mejor el premio de puntualidad y de asistencia que no sobrepase las exenciones precisamente para no integrarlas, para no retenerlo. Y lo estoy haciendo de forma permanente, esos pagos, siempre, 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 mes a mes, mes a mes, mes a mes. La autoridad llega y dice, ok, entonces esta persona siempre gana esos premios de puntualidad y asistencia, sí, siempre los gana. Muéstrame el reloj checador y todo eso que siempre ha llegado. Muéstrame tus políticas en donde estás diciendo cómo pagarlos. Muéstrame tus contratos en donde precisamente yo puedo ver que efectivamente les estás dando estas prestaciones como debe de ser y no solamente son salarios disfrazados. Y muchas veces cuando llega este tipo de demostraciones resulta que pues sí eran salarios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso cuando pues sí efectivamente a lo mejor esto se ve a simple vista que sí es un bono y hay que integrarlo a partir de los primeros 5 días de enero. Digo, ahorita ya estás muy desfasada, pero tienes que meter esta integración. La autoridad sí te lo va a aceptar porque es más hacia arriba, ¿no? Este contador, Giovanni. Aquí que le podríamos recomendar, ya estamos a 1 de febrero. Sí, como tal, también hay ciertos requisitos para temas de altas, pero pues bueno, cuando son modificaciones o cuestiones a favor del IMSS, tenemos hasta un mes para hacer ese movimiento retroactivo. Nada más considérenlo para su parte de SUA, porque luego hay movimientos que ya los hicieron un mes posterior, entonces cuando ustedes descargan su liquidación, sus EMAs, sus EVAs, pues no va a venir reflejado ese movimiento. Entonces, traten de ponerlo en el SUA, ¿para qué? Para que no les genere este tema de diferencias y les llegue un crédito, ¿no? Pero sí podemos reversarnos hasta un mes en cuestión a altas o modificaciones para efectos de incrementar el salario mínimo. Es correcto. Entonces, lo que estamos proponiendo es, tú mete tu modificación de salario con la fecha 1 de enero del 2025. Ojo, si tú ya tienes una modificación de salario con 1 de enero, te la van a rechazar. Métela con 2 de enero. Y también para efecto de SUA, métela con esa fecha. Nosotros, como ya está, ahora sí que desfasado el tiempo, ya estamos a 1 de febrero, tu SUA te va a llegar con tu modificación anterior, o sea, con tu salario anterior. Tú estarías pagando aparentemente de más, pero sí hazlo.
¿Por qué? Porque al final de cuentas, si la autoridad se da cuenta, es una omisión de parte tuya. Y no solamente vas a tener que pagarla sí o sí, sino ya te va a venir con multas, recargos, actualizaciones y de todas formas la vas a tener que pagar. Entonces, de favor, métela, aunque sea en 1 de febrero, métela con 1 de enero del 2025. Si tienes una modificación con esa fecha, entonces métela con día 2 de enero. ¿Por qué? Porque mucha gente metemos modificaciones el primero, no solamente porque a lo mejor sube lo que es la parte del salario mínimo, sino también porque muchas veces las integraciones, mi trabajador ya tiene más de un año trabajando, hay que integrarlo nuevamente. Para todas esas personas también que no han hecho esas integraciones, es importante que las hagan, porque si no después les van a llegar sus omisiones y hay que estar pagando esas diferencias. Y recordemos que ahorita la autoridad está haciendo mucho hincapié en esto, precisamente porque estamos pues violentando en cierta forma los derechos de los trabajadores. Entonces hay que hacerlo sí o sí. Y pues bueno, toda esta integración la vamos a ver ya más a detalle en el próximo curso, pero sí era importante que vieras para cuándo vamos a hacer estas cosas y recuerda que este salario lo vas a tener durante enero y febrero, vas a pagar tus cuotas obreras patronales, considerando esta integración de los 50,000 pesos. Para marzo tienes que volver a bajar tu salario, puesto que no son 50,000 pesos continuos que tú le vas a dar a este trabajador. ¿Ok? Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, aquí nos preguntaban, entonces el subsidio para febrero ya quedó en 474,64. Sí, les pusimos ahí el decreto que salió publicado precisamente el 31 de diciembre, en donde solamente va a ser eso hasta para las personas que ganan 10,171 pesos. Ya para las que ganaron 10,172 ya no va a aplicar. O sea, porque ya está sobrepasando precisamente el monto máximo que la autoridad te dijo. Y también esto, pues para la siguiente pregunta, ¿no? Que decía, bueno, pues si estoy acumulando 5 semanas, pues sí, obviamente ya está sobrepasando los 10,171 y tendrías que hacer la aplicación, porque la autoridad lo que va a hacer va a agarrar los importes acumulados que le estés timbrando del mes. Entonces hay que tener cuidado también con esto. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, mi empresa se dio de alta en septiembre del 2024. ¿Tengo que presentar declaración de prima de riesgo de trabajo ante el IMSS? No, y pues el contador Francisco ahí les puso precisamente, si nos comentas, doctor Francisco. Sí, básicamente ahí les puse la liga de lo que es la página del IMSS, donde viene todas las preguntas frecuentes para la determinación de la prima de seguro en el riesgo de trabajo. Y al no tener un periodo completo de un ejercicio como lo marca la ley, no puedes presentarla. También las empresas de recién creación y las que no tuvieron casos de riesgo, que va a ser el mismo, esas pueden optar por no presentar nada o presentarlo, que va a ser exactamente la misma prima. Normalmente recomendamos pues, presentarla para que tengas la actualizada, porque a veces algunos trámites te la piden, o para entrar a algunas obras o para entrar a algún proyecto te lo van a pedir, pero tampoco pasa nada si no lo presentas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Supongo que la doctora va emite un curso para todo el tema de prima de riesgo, nada más aquí hicieron la aclaración o la pregunta y hacemos una pequeña aclaración que coincide perfectamente su pregunta con las preguntas que tiene de cajón el IMSS. También una aclaración con respecto al subsidio y las 5 semanas. Recordemos, como decía el maestro Gio, que para efectos del cálculo de nóminas semanales, supongo que están hablando, si bien es cierto que tú podrías pensar que está acumulando 5 semanas dentro del mismo mes, la realidad es que depende de la fecha en que lo hayas timbrado, porque si bien tú lo timbrases, por ejemplo, hoy 2, pero le pones fecha de pago 31, ¿no? Entonces el 31 forma parte o dentro de lo que es el mes de enero. Pero si es una nómina que corta al 2 de febrero y tú la timbras con fecha 2 de febrero, aunque pareciese que esa última nómina 5 está dentro de enero, la verdad es que ya forma parte de febrero. Ahora bien, ¿qué hace el NOI? Si tú te fijas y le picas ahí en los cálculos de ICR, lo que hace básicamente es hacer el cálculo mensual y dividirlo siempre entre 7 y después multiplicarlo por los días del periodo del cual estás tú pagando. Entonces siempre vas a pagar dentro de los 365 días del año la parte proporcional. Por eso hay un ajuste anual, por eso es que la autoridad te dice al final del año ajustame, si le pagases de más, reténle, si le pagases de menos, regresale, ya no le pagas el subsidio, por lo tanto, si le aplicaste de más subsidio, en su cálculo anual va a votar. De hecho, ya tiene todos esos parámetros tanto la autoridad, en este caso como el NOI, para que en un momento dado, si le pagaste de más, puedas hacer el ajuste. Normalmente lo hacemos para hacerlo más cómodo para el trabajador en el aguinaldo,
para que ahí nos ajustemos esas pequeñas diferencias. Si tú lo estás haciendo y tienes configurado correctamente, no te va a pasar nada, aunque las timbres dentro del mismo mes. No vería por qué timbrar con fecha de pago 31 cuando tú debiste de haberla timbrado con fecha 1 o 2. Es correcto, entonces es importante checar ese comentario que nos acaba de decir el doctor. Cuidado dónde timbrar porque ahí va a depender que detone que sobrepase esos 10,000 pesos o no. Y pues bueno, aquí tenemos otra pregunta para el maestro Giovanni. Dice, tengo un trabajador que tuvo un accidente en la empresa. ¿Cómo saber si lo consideraron riesgo y si las incapacidades algunas eran de enfermedad y algunas otras de riesgo? Ha habido casos donde, pues, en efecto, ahí la verdad es que sí hay temas de error por parte, a lo mejor, no sé, de la clínica o del trabajador. Recordemos que, pues, bueno, también dentro de la clínica se dejan llevar por lo que les dice el trabajador y el doctor solamente captura. Pero, pues, bueno, es importante que sí estén ahí al pendiente, que en efecto, pues, traten ahí. Normalmente, cuando es un riesgo de trabajo, les dan un formato, el SRT-07, si no mal recuerdo, tienen que llenarlo, entonces también importante tener cuidado con llenar ese documento. Hay cosillas ahí que tenemos que tener cuidado. Entonces, normalmente cuando les llega eso, pues bueno, es posiblemente que ya se califique como riesgo de trabajo. También llega una resolución y pues bueno, las incapacidades también traen ahí, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? Recordemos que también dentro del escritorio virtual del IMSS tenemos la opción de nosotros poder consultar esas incapacidades y bueno, ahí también, digamos, ya está más ajustada a lo que es la base de datos del IMSS. Entonces ahí pueden corroborar si en efecto sí es riesgo de trabajo o se dio como enfermedad general, ¿no? Pero pues bueno, ahí habría que ver en esas dos temas que tenemos, cómo consultar el tema de qué fue, ¿no? Si enfermedad general o riesgo de trabajo. Y recuerden que para esto de la prima de riesgo solamente se van a afectar los que ya estén terminados, ¿sale? Dentro del año 2023, 2024, que nos corresponde ahorita en 2025. Entonces, todos los que ya hubieran terminado en 2024 son los que nos van a afectar para el tema del cálculo. Ok, entonces es muy importante que nos ayudemos también nosotros, de hecho sí se los hemos dado en cursos, de aquellas plataformas que tienen la misma autoridad para que nosotros podamos ver las incapacidades. Bajamos las incapacidades y lo que nosotros les recomendamos, si tú tienes algunas incapacidades que son enfermedad y otras son riesgo de trabajo, todas tómalas como riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque en algún momento que la autoridad revise, te las va a hacer válidas y va a decir, ¿sabes qué? Como vienen continuas, era riesgo de trabajo y por lo tanto todas son riesgo de trabajo, no las consideraste como tal dentro de tu cálculo de la prima de riesgo de trabajo, que de hecho por ahí ya les puse ahí, vamos a ver ahorita rápido la parte de los cursos que vienen para todo el mes de febrero, ya también tenemos los de marzo, pero pues vamos a estarles aquí informando, ¿no? Entonces, considéralas como riesgo de trabajo para que el día de mañana no te determinen que era riesgo y como les comento, vienen multas, recargos, actualizaciones más el cambio de la prima de riesgo de trabajo y precisamente por hacer un cálculo de menos, pues que no le favorece a la autoridad, también son multas, recargos y actualizaciones por no tener el cálculo correcto. Entonces, antes de que pasemos a la siguiente duda, quería comentarles, porque no recuerdo si 1 año o 2 años, Gio es el que lleva todos esos temas, ahí no los recordará. Precisamente mucha gente decía, como yo no tengo modificación en mi riesgo de trabajo, no tuve riesgos de trabajo, no presento mi riesgo de trabajo. Y sin embargo, y aún así, que estamos diciendo que como no tuve riesgos de trabajo, a la autoridad pues no le favorecía que yo presentara mi prima de riesgo. Y de hecho, por eso es que a muchos no les llega esta multa, en decir, ¿sabes qué? No hiciste el cálculo, no pasa nada, no te voy a multar. ¿Por qué? Porque como no tuviste riesgo, al tú hacer el cálculo del riesgo de trabajo, bajaría tu prima de riesgo, bajaría el pago de tus cuotas obreras patronales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ya esto es en Estado de México, porque Estado de México es pues una entidad bastante complicada para efectos de temas de IMSS. Entonces, para todo Estado de México, solamente para esos registros patronales, sí nos llegó la multa por no presentar la prima de riesgo de trabajo. Entonces, cuidado con aquellos que están en Estado de México. De hecho, pues nosotros ya nos estamos previniendo, ¿no? Todos los demás estados no. O sea, si no la presentaste mientras no hayas tenido más, ahora sí que riesgos de trabajo, no pasaba nada.
Entonces, esa en contra del contribuyente, el contribuyente tiene que pagar más. No me estás diciendo que va a bajar tu prima de riesgo de trabajo, yo no tengo problemas y no pasa nada. Pero para Estado de México sí, nos multaron y dijeron, ¿sabes qué? No presentaste tu prima de riesgo de trabajo, ahí va tu multa. Entonces, una vez que nosotros pagamos la multa, la misma autoridad nos decía, el que ya hayas pagado tu multa no significa que yo te voy a modificar tu prima. Pagaste tu multa porque no presentaste, pero yo no te la voy a modificar. Como no presentaste, entonces de todas formas va a haber algo negativo para el contribuyente y tu prima va a seguir igual. Pudo haber bajado, pero como no la presentaste, pues no la vas a poder bajar, pero aparte me vas a pagar la multa. Entonces, una vez que hicimos eso, digo, bueno, pues si ya estamos aquí, ya perdí mi tiempo, ya vine a pagar la multa, pues voy a meter un escrito para que la misma autoridad me reconozca y me baje la prima, derivado de que ya estoy pagando la multa por la no presentación. Entonces la presento y le digo a la autoridad que la hice, porque aunque yo la presentara, obviamente se bloquea una vez pasando el mes de febrero la plataforma para la presentación y la tendrías que mandar o meter de forma directa con la autoridad, ¿no? Vas y la metes de forma directa con autoridad y pues a final de cuentas, oh sorpresa, jamás te contestan, no te bajan la prima y de todas formas te multan. Entonces, para aquellas personas que aparentemente dicen no pasa nada, etcétera, etcétera, el día de mañana no sabemos qué es lo que pueda pasar, cómo se comporta la autoridad y entonces sí les recomendamos la presentación de la prima de riesgos de trabajo. Y ya para efectos, aunque no tengas riesgos de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, el día de mañana te puedes encontrar con estos casos. Ya es muy engorroso estar presentándote ante la autoridad, metiendo estos escritos, etcétera, etcétera, y de todas formas tu prima va a quedar igual, no te van a permitir bajarla y sí te van a multar. Entonces, ahora sí que les platicamos ahí los casos y ustedes pues ya sabrán qué hacer, ¿no? Pero pues bueno, aquí vamos a tener el 8 de febrero precisamente pues el curso para la reforma en materia de plataformas digitales. Aparentemente decimos no nos afectan, pero pues mira, si usas Uber, te voy a decir que sí te afecta esta parte de las plataformas digitales. Y es importante saber hacia dónde va pensando la autoridad, qué está haciendo la autoridad para que el día de mañana nosotros podamos poner acción, ¿no? En nuestras empresas y lo demás. El 15 de febrero vamos a tener lo de la prima de riesgo de trabajo. Es importante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, son muchos casos de estos que les vamos a estar ahí platicando, recomendaciones que les vamos a estar dando y en ese momento podemos hacer la parte de la presentación. Nunca se esperen al último día porque las plataformas están pues muy, con mucha gente, muy saturadas y a veces fallan. Para el día 22 de febrero vamos a tener esta parte del salario diario integrado. Vamos a ver precisamente la parte de las variables, porque es parte de la integración del salario, para que ustedes puedan presentar, por ejemplo, estos bonos, etcétera, etcétera, cómo hacerlo. Y pues que tengan también todos los papeles de trabajo. Para el 1 de marzo vamos a ver la parte de los ingresos acumulables. Recuerden, ya vamos a estar viendo, una vez que pase febrero, que ya viene toda la parte de un poquito laboral, y ya la dejamos ahí. Nos vamos con las declaraciones anuales. ¿Por qué? Porque para marzo hay que presentar las declaraciones anuales. Traten de presentar todo en tiempo y forma. No seamos de esos contadores que dejemos todo al último, ¿no? Entonces, el 1 de marzo, ingresos acumulables para declaración de ISR personas morales. 8 de marzo, deducciones autorizadas para la declaración de personas morales. Recuerden que ya vimos la parte de las pérdidas. Aquellas personas que se perdieron el curso de las pérdidas, favor de regresarse y ver el curso de las pérdidas. ¿Por qué? Porque eso ya es parte, complementaria de una declaración anual integral, ¿ok? Entonces, para que consideren eso, 22 de marzo, cálculo y declaración anual de las personas morales, ya el llenado directamente en plataforma. Para abril 2025 vamos a empezar con personas físicas. Entonces, para que ustedes vayan haciendo también su calendario. Y para el 19 de abril, considerando que el 1 de mayo hay que presentar informativas cuatrimestrales, volvemos a las informativas cuatrimestrales y todo lo que nos ha pasado, recomendaciones con respecto al REPSE que hemos visto en esta parte de los primeros 4 meses que han pasado del 2025. Entonces ahí para que tengan ya el calendario, para que ustedes lo anoten de favor, acuérdense que los sábados los estamos haciendo de 8 a 10 de la mañana también para pues no quitarles mucho tiempo. Sabemos que la mayoría esperamos los sábados para estar con la familia. Entonces por eso es que lo hacemos en este horario. Lo dejamos grabado en YouTube para que ustedes puedan volver a repasar y les hacemos llegar todo el material para que también ustedes lo tengan.
Y pues bueno, vamos a ir rápido con las dudas que tenemos, ya también para dejarlos ir. Hablando de simulación, ¿qué opinión les merece lo siguiente? Recién me he encontrado con empresas que manejan tarjetas como Toca, Broxel y que en estas les depositan parte del salario de los trabajadores, que no reportan y que para el efecto legal, pues les llaman plan privado de pensiones. De hecho, digo, ahorita no era tema, por eso no lo tengo a la mano, pero sacó un comunicado el Seguro Social cuando hubo toda esta reforma laboral en 2021, en donde dijeron, ya nos dimos cuenta que el plan privado de pensiones es salario. De tal forma, no solamente lo vas a tener que integrar como salario, sino también te vas a la cárcel y lo vamos a hacer de forma penal porque ya nos dimos cuenta de esta parte. Ahora también es importante porque mucha gente se ha estado comunicando conmigo en donde esas revisiones REP se dicen, ¿sabes qué? Estamos pagando salarios y a los mismos trabajadores en la misma empresa asimilados a salarios. Por lo tanto, es que el REP se dice, todo es salario, o sea, un mismo trabajador en una empresa no puede ser salario y asimilado. Y también hasta a veces, si tú no tienes toda la fundamentación y la parte legal de por qué es un asimilado, no hay contratos, el trabajador no te está diciendo que conforme al artículo del ISR le retengas y presentes a su nombre, entonces no es un asimilado, es un salario aunque solamente le pagues asimilados. O sea, aquella gente que tiene trabajadores asimilados, pagándole salarios más asimilados, todo se lo estás dejando como salario. Y de hecho lo estamos viendo desde ahorita, desde la reforma para plataformas digitales. La autoridad está haciendo todo lo posible para que todos sean trabajadores en primera instancia. Y en segunda instancia, dime todo lo que, o voy a ver yo qué es lo que estoy viendo para que todo lo integre como salario. De hecho, no sé si les tocó por ahí ver muchos, digamos, comentarios, mensajes que decían, se va a quitar la parte de asimilados a salarios, ya no va a existir, ya no van a existir los asimilados a salarios. Y entonces mucha gente decía, ¿y qué voy a hacer, no? Entonces, ahorita no ha pasado eso, no ha dicho nada la autoridad. Sin embargo, sí estén cuidando la parte de los asimilados. Si tienen dudas, con mucho gusto, nosotros les podemos hacer unos planes estratégicos, les podemos revisar cómo está su empresa para que precisamente no pase esto en donde les esté llegando este aviso. Les digo, no era tema, por eso no tengo todo el material para mostrarles todo esto, pero sí nos gusta mostrarlo todo con hechos, con leyes, etcétera, etcétera, en donde precisamente aquellas personas que tienen asimilados a salarios la autoridad se los está metiendo a salarios o si no les está diciendo, demuéstrame que son asimilados para que yo lo considere asimilado si no es un salario. Y aparte es un salario que tú estás poniendo a esta persona a disposición de un tercero para tema REPSE y que no lo estás reportando. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, ese sería pues nuestro comentario. Realmente la autoridad ya anunció que todo esto son salarios, que no hay plan pensiones privadas y al final de cuentas, por lo que tú dices, no solamente son como brokers que les están depositando y no tienen toda la documental legal en donde efectivamente es un plan privado de pensiones. Ni siquiera tienen la parte en donde le están diciendo a la autoridad que estás haciendo un plan privado, que la autoridad te lo está aceptando. O sea, no tienen ni toda la reglamentación legal, ni toda la reglamentación fiscal, ni toda la reglamentación contable. Entonces, eso no es un plan privado de pensiones, son salarios disfrazados. Por lo tanto, pues te va a llegar ahí una revisión, te lo van pues meter a salarios, vas a tener que pagar multas, recargos, actualizaciones, más todas las omisiones del principal. Entonces, mucho cuidado con todas, con estas cosas que les venden, porque después nos hablan a nosotros para sacarlos de los problemas cuando nosotros no sabemos todo el historial y realmente sí puedes tener una buena estrategia fiscal apegada a leyes y no una estrategia que nada más te disfraza y que la autoridad aparte ya sacó comunicado sobre esto y que la autoridad aparte ya sabe lo que estamos haciendo. Entonces, cuidado nada más con eso. Tengo una duda en el despacho, cayó un comunicado de buzón tributario, diferencias en retenciones de sueldos. Al momento de contestar, les comenté que presenté las declaraciones sobre lo pagado, que en el recibo no se timbró, y me contestaron que es incorrecto. Debe ser por lo timbrado, no sé si me explico. Sí, mira, recordemos que a final de cuentas la autoridad va a revisar sobre lo que ella tiene. Ellos no saben sobre lo que no tienen. Por eso es que nosotros siempre tenemos que hacer una contabilidad financiera, pero apegada a una contabilidad fiscal. Para todos aquellos contadores que dicen, yo me baso a un estado de cuenta bancario y vean la cantidad de clientes que nos llegan,
diciendo, es que mi contador solamente me pedía estado de cuenta bancario, solamente revisaba estado de cuenta bancario y eso era la vieja escuela. El estado de cuenta bancario es financiero, no es fiscal. Nosotros trabajamos para las autoridades tributarias, para las autoridades fiscales, para las autoridades administrativas. Si tú lo estás haciendo únicamente financiero, entonces no estás trabajando para las autoridades. De hecho, nosotros ni siquiera tendríamos por qué presentar pago provisional si la autoridad no me obligara, si las leyes no me obligaran. Entonces, si tú no estás haciendo una contabilidad fiscal, vas a tener todo el tiempo este tipo de mensajes en buzón tributario, porque no estás viendo lo que la autoridad ve de tu empresa. Tienes que ver lo que la autoridad ve de tu empresa para poder tomar decisiones y no sobre lo que no ve. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como tú nada más tienes una contabilidad financiera en decir estoy pagando salarios, pero no los estoy timbrando y la autoridad no tiene esa información, no la conoce, por eso es que te están llegando estos comunicados. Tienes que revisar qué es lo que estás timbrando y para empezar tienes que timbrar también bien y de tiempo y forma. Nos hemos encontrado con muchísima gente que ahorita está teniendo muchos problemas con este tipo de situaciones porque dicen, ¿qué crees? Mi contador nunca me timbró y ahora ¿qué voy a hacer? Ojos, tenemos hasta el 28 de febrero para poder reemplazar todos esos CFDIs que no se timbraron de nómina en tiempo y forma o de forma correcta durante 2024 hasta el 28 de febrero. No tenemos más tiempo, todavía tenemos un mes para hacerlo. Si no lo han hecho, por favor, háganlo. Entonces, una vez que ya los timbraste, tienes que revisar qué es lo que pagaste, porque si no lo pagaste, pues obviamente vas a tener esas diferencias. Entonces, es correcto lo que te está comentando la autoridad. Igual si quieres algún tipo de asesoría, digo, no tengo todo el caso, no tengo todo el historial, todo el panorama de lo que se hizo, de lo que no se hizo, no pudiera hacerte un poquito más de comentarios, pero si quieres que después te ayudemos, con mucho gusto. Dice, pero si no hay riesgo, se puede presentar para bajar la prima, ¿verdad? Sí, exactamente. Si no tienes riesgos de trabajo y aunque tuvieras, puedes tú hacer la presentación para que tu prima de riesgo de trabajo baje. ¿Por qué? Porque si no, viene esta historia de terror, que de hecho vamos a hacer por ahí un podcast de todas estas historias de terror documentadas de todo lo que hace la autoridad, ¿no? Te multa, de todas formas, no te baja la prima de riesgo de trabajo y te hace hacer una infinidad de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Buenos días. ¿Qué tan esencial es que al timbrar una nómina, la cédula SAT del trabajador tenga la actividad asalariado y no solamente el régimen de sueldos y salarios? Mira, en este caso, a final de cuentas, pues el sueldos y salarios es asalariado. Y es correcto porque a final de cuentas lo que haces al decirle a la autoridad que está en ese régimen tu trabajador es no tiene ninguna otra obligación. Toda la obligación se le entrega al patrón para que cuando él haga su tembrado de CFDIs, ya ahorita ya no hay presentación de declaración anual de sueldos y salarios, se quitó con el inicio en vigor del CFDI 4.0, entonces ya el trabajador no tiene ningún tipo de obligación. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tiene sueldos y salarios y aparte también tiene algún tipo de, no sé, arrendamiento, actividad empresarial? Ya cuando le pones más actividades, entonces ya tiene la obligación de la presentación de la declaración anual. El trabajador, si únicamente tiene sueldos y salarios o asalariado, no pasa nada, no tiene ningún tipo de obligación adicional. Por eso sí es importante que, pues, si nosotros podemos ayudar a los trabajadores y de un inicio ya tenemos que pedirle pues su constancia fiscal para ver su código postal para poder hacer el timbrado, pues entonces de una vez damos ahí una revisada y si tiene algún tipo de obligación adicional decirle, ve y da de baja esa obligación, ¿no? Para que no tengas tú que presentar las declaraciones anuales, después te va a llegar el buzón tributario que tienes cosas pendientes, etcétera, etcétera. Dice, hay muchas facturas de gastos que están en su régimen timbradas, pero no están pagadas. No aparecen en el estado de cuenta. Estas mismas las das de alta en la balanza como no deducibles. Volvemos a lo mismo, mira. A final de cuentas, la autoridad ya sabe que ya están pagadas. ¿Por qué? Porque ya se timbraron. Muchas veces no las paga directamente la empresa, sino se paga, a lo mejor el socio le está pagando con su tarjeta de crédito, a lo mejor si soy persona física la pagó mi esposo, a lo mejor la pagó un amigo, yo mismo la pagué en efectivo. La autoridad ya sabe que lo estás haciendo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando mis ingresos son bajitos y mis deducciones son muchas? Pues ahí hay una discrepancia fiscal. La autoridad va a venir a revisarte. Aunque tú las metas como no deducibles, la autoridad va a decir, ¿de dónde estás sacando todas estas facturas? Nos hemos encontrado lamentablemente también con muchas empresas que llegan y dicen, ¿sabes qué? Quiero que me lleves mi contabilidad porque ya tengo un montonal de problemas fiscales. Y resulta que pues le dicen a toda la familia que les facture su despensa, que les facture su gasolina, cuando ni siquiera está pagada por medios autorizados por la autoridad, como marca la ley, la gasolina. Y todo eso lo quieren hacer deducible. Entonces, no se trata nada más de hazlo no deducible y ya, sino se trata de verdad que sí tengan un buen control. Efectivamente, todos estos gastos, pues son, indispensables para la prestación de mi actividad, factúralos. Si no, no. Si no va a pasar lo que tú estás diciendo, tengo gastos en exceso, tengo gastos que ni siquiera están en mi contabilidad, no están en mi estado de cuenta, son no financieros, pero sí fiscales. No financieros porque no los tengo pagados en un estado de cuenta, pero sí fiscales porque la autoridad ya lo tiene. Y les acabo de comentar, la autoridad va a ver va a ver lo fiscal, va a ver lo que él tiene en su plataforma. Y si tú llegas a esa discrepancia fiscal, la autoridad te va a preguntar, ¿de dónde estás sacando ingresos para pagar todo eso que tú dices que gastas? Entonces ya déjate de que lo hagas no deducible, también tienes ahí por ahí un problema, ¿no? Entonces la parte financiera debe de cuadrar con la parte fiscal porque nosotros trabajamos para las autoridades fiscales, para las autoridades administrativas y ellas te van a revisar en base a lo que tienen en todas sus plataformas, ya sea sueldos y salarios, ya sea ingresos, ya sea gastos, todo lo que ellos están viendo te lo van a fiscalizar. Entonces, por eso es que debe de ir apegado lo financiero con lo fiscal y ya dejar de pensar como antes te decían, tienes que tener una contabilidad financiera y aparte una contabilidad fiscal. No es verdad, va muy apegada y tenemos que aprender a trabajar así. De hecho, como parte de todos estas pues, cursos, modificaciones, vamos a empezar a darles un poco de inteligencia artificial para que al final de cuentas todo esto ya lo tiene la autoridad. Entonces, ayúdate para que trabajes lo menos posible y que realmente a lo mejor la pérdida de tiempo sea más en revisar y analizar, hacer estrategias de tu información, pero no para hacerlo a mano, ¿no? Muchas veces nos vienen empresas que dicen, tengo 5 años de fase en la contabilidad y ningún contador me lo ha podido hacer. Yo vengo pagándole a una empresa chilena, que muy buena, que no sé qué, y llevo 8 meses y no me he hecho nada. Nosotros podemos hacer esa contabilidad de 5 años atrasada de una forma muy rápida si nos ayudamos, perdón, que ya se me está yendo la voz, si nos ayudamos con toda esta parte de las plataformas, con la inteligencia artificial, vamos a empezar a darles curso, la parte contable, cómo lo hace, la parte laboral, cómo lo hace, sin estar perdiendo tanto tiempo, llevando muchísimos clientes, muchísimas operaciones, cargas bash, en donde aparte eliminamos el error humano. Entonces, pues bueno, ya fue lo último. Es posible que el trabajador lo tenga como trabajador en la empresa, pero a su vez ofrece un servicio adicional a la empresa. Es posible, pero si no lo tienes bien documentado, si no lo tienes de forma legal, si no tienes ni contratos, solamente vive en nuestra mente, eso no vive en la autoridad, entonces hay que revisarlo. Dice que sí está todo hecho por contrato, entonces está bien, hay que ver la parte de los entregables, cómo entra, si están entrando ahí a tu empresa, etcétera, etcétera. Pero si quieres, lo podemos ver ya de forma, pues más puntual, ¿no? No tengo el historial, por eso les digo, a veces no puedo contestar las preguntas como yo quisiera porque necesitamos ver toda la documental, ¿no? No pudiera yo también engañarte, pudiéramos checarlos y con mucho gusto ahí en nuestras plataformas. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Con mucho gusto estamos ahí para ayudarles. Siempre el doctor Francisco, el maestro Giovanni, esperando sus preguntas, con mucho gusto se las respondemos. Favor, síganos ahí en YouTube, en Facebook, denos referencias, denos like, eso nos gusta muchísimo a nosotros, nos ayuda para poder llegar a más gente que estos cursos los pueda ver toda la comunidad, ¿no? Y con mucho gusto siempre les ayudamos. Mándenos ahí mensajitos y con mucho gusto podemos ver sus cosas de forma muy puntual. Maestro Giovanni, doctor Francisco, muchas Sí, gracias por todo. aprovecho,
Tantito los interrumpo. Como les comentaba la doctora, vamos a tratar de hacer un enfoque, vamos a tener unas pláticas en unos tipos en vivo. Digo, estas pláticas también nos va a ayudar mucho que ustedes estén entrando porque si tienen dudas, pues bueno, se va a estar retroalimentando de esto. Adicional también yo creo que a través de las redes sociales vamos a hacer ahí publicaciones en las cuales ustedes si tienen alguna historia, algún, no sé, alguna situación que hayan vivido con la autoridad, obviamente sin dar datos personales ni nada. Pues bueno, las vamos a estar ahí platicando en estos en vivos que les digo que vamos a estar haciendo. Entonces va a ser importante que pues bueno, nos ayuden en retroalimentar esto y pues bueno, ahora sí que sus chismes o historias, les digo, esto ya no va a ir como más en un lado formal, sino en algo a lo mejor ya más cómico y más platicado. Entonces, pues bueno, que lo vayan retroalimentando con lo que ustedes han vivido de experiencia, les digo, sin dar datos. Obviamente no vamos a ver si es correcto o no, trataremos de dar un punto de vista lo más profesional posible, pero pues bueno, es importante hacerles de su conocimiento esto, ¿no? Entonces les digo, en redes sociales ahí vamos a estar publicando, ya sea mensaje privado o ahí en comentarios nos pueden hacer ese comentario que tengan y pues bueno, siempre agradecerles, esperando que pues bueno, este formato también les agrade. Vamos a ir viendo cómo se va dando y pues bueno, adelante, ¿no? Pero pues bueno, ese era el comentario. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito fin de semana largo, que lo disfruten y pues bueno, nos estamos viendo, ¿sale? Muchas gracias. Gracias a todos.